El caso de la economía española durante los últimos años se explica esencialmente por la inmigración, la entrada de 400.000, 500.000 nuevas personas al año que entran al mercado laboral, se ponen a producir y aumenta el PIB. ¿Está mejorando algo la calidad de vida? Estadísticamente no demasiado, una vez quitas el efecto de la inmigración. ¿Pero por qué está entrando tanta población inmigrante? Porque el gobierno dice, tengo que solucionar el agujero de las pensiones obteniendo más trabajadores que coticen a corto plazo, pero ¿eso qué me está haciendo? Me está agravando el problema de las pensiones a futuro y además también me está agravando el problema de la vivienda. Como vemos, el melón que casi conecta con todos los otros problemas es el sistema de pensiones y eso es lo que nos quiere. Y viendo un poco el panorama que tenemos, Juan Ramón, ¿tú qué consejo darías a la gente, sobre todo respecto a cómo mover su dinero? ¿Qué podemos hacer para protegernos con ello y cómo lo hacemos? ¿Quién tiene capacidad de ahorrar está gestionando bien su ahorro? No. En España hay más de 1 billón de euros en depósitos bancarios que no ofrecen rentabilidad, remuneración alguna. Es decir, cada vez te vuelves más pobre. Claro, tenemos un sistema educativo público donde te están diciendo que te formamos para la vida adulta, el ascensor social está garantizado por ese sistema público y luego se les está yendo la población universitaria de la pública a la privada. ¿Cuán mala ha de ser la pública para que alguien diga, no, estoy dispuesto a pagar 2 veces por lo mismo para no tener el servicio que recibiría pagando forzosamente solo una vez, ¿no? ¿Crees que la respuesta tras el varapalo un poco de las elecciones en Buenos Aires de aumentar el gasto social es más electoralista o es algo realmente convencido? A veces me le dice, si no tenemos nosotros el poder lo tienen los de enfrente. Pero cuidado, porque ese discurso, y correctamente interpretado, también te puede llevar a yo voy a retener siempre el poder porque si no lo va a tener el otro. Y no, lo que tienes que hacer es eliminar el poder. Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos aquí un señor que hemos tardado en traerle, pero aquí le tenemos. Juan Ramón, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Cuéntame un poco, Juan Ramón, cómo ves un poco el panorama en España. Hemos tenido muchos movimientos durante este verano, pero parece que volvemos al curso con fuerza. ¿Movimientos políticos o económicos? Políticos y económicos, porque parece también que económicamente dicen que nos han puesto una mejor puntuación Standard & Poor's. A ver, sí, efectivamente Standard & Poor's nos ha subido el rating, eso es cierto. ¿Por qué no nos lo ha subido? Pues porque sobre todo la ratio de deuda pública sobre el PIB ha ido descendiendo, moderándose, y también el déficit público se ha ido reduciendo. ¿Qué tienen en común estos dos elementos? Pues que el PIB está creciendo. Es decir, aunque tú emitas mucha deuda, si el PIB crece más de lo que, claro, de la deuda que emites, pues la ratio mejora. ¿Y por qué el PIB está creciendo? Ahí ya entramos en el gran tema de por qué la economía española va bien o el PIB español va bien frente a otras economías europeas. Primero, otras economías europeas, sobre todo Centro Europa, Este Europa, van mal o están yendo muy mal durante los últimos 2 años por la influencia de la guerra en Ucrania, que a nosotros nos toca muchísimo menos. Pero ¿cuál es el factor positivo que está haciendo crecer el PIB español? La inmigración. Es decir, el caso de la economía española durante los últimos años se explica esencialmente por la inmigración, la entrada de 400.000, 500.000 nuevas personas al año que entran al mercado laboral, se ponen a producir y aumenta el PIB. Claro, eso no significa que la calidad de vida promedio en el país esté mejorando. ¿Por qué? Porque la renta per cápita crece, pero también en parte es un artefacto estadístico. ¿Por qué? Porque la población inmigrante que te está entrando es joven y por tanto la ratio de personas que están trabajando sobre la población también aumenta. ¿Está mejorando algo la calidad de vida? Pues estadísticamente no demasiado, una vez quitas el efecto de la inmigración. Entonces, la inmigración, al aumentar el PIB, reduce la ratio de deudas sobre el PIB, eso es una buena noticia, pero está de alguna manera enmascarando un estancamiento económico en términos de condiciones de vida para el español promedio que, claro, nos venden las estadísticas de que vamos como una moto y eso desde luego no es así. Y un poco respecto a los mercados también en España, están sacando pecho mucho de que el IBEX está recuperando niveles de 2008. ¿Cómo has visto esto también? Bueno, en general las bolsas europeas han subido desde el año 2022 de una manera considerable. Quiero decir, aunque solemos pensar que el caso de Estados Unidos, de la bolsa estadounidense, es un caso de éxito rotundo frente a Europa, desde 2022, si quitamos Nvidia, la bolsa europea ha subido más que la estadounidense. Es decir, que es un fenómeno en gran medida explicado por Nvidia. A ver, Nvidia es fruto del ecosistema empresarial estadounidense, por tanto no hay que quitarlo, pero sí es un efecto muy distorsionador sobre las métricas que, claro, si Europa tuviese una Nvidia, pues sería muchísimo mejor aún la bolsa, ¿no? Entonces, en general, las bolsas europeas han aumentado, han estado mucho tiempo muy por detrás de la estadounidense y ahora como que se están poniendo a ese nivel, ¿no? O están recuperando terreno perdido. Y ahí no es una excepción la bolsa española. Ahora,
hay que entender que el negocio que hace el IBEX no es un negocio que se haga exclusivamente dentro de España, también lo hace fuera de España. Entonces, si la economía española, en cuanto a volumen, está aumentando, los ingresos dentro de España de estas empresas en volumen también están aumentando, y además, en la medida en que conquistes mercados exteriores, tu volumen de ingresos también. Entonces, bueno, no es algo especialmente sorprendente que las bolsas europeas, incluyendo la española, lo hayan hecho bien durante los últimos años. ¿Qué crees que puede hacer el gobierno dentro de lo que esté encima de la mesa hacer para que este crecimiento que estamos viendo, al menos en los números, se traslade en calidad de vida a la gente? Bueno, hay un tema muy claro y muy evidente, no es el único, pero sí es el caso más flagrante, que es el problema de la vivienda, que está muy relacionado con esto que estamos diciendo. Claro, si tú metes, y digo metes porque en parte es un proceso políticamente inducido, es decir, el gobierno, para solucionar el problema de las pensiones, su estrategia consiste en que entren 7, 8, 10 millones de personas durante los próximos 15 años. Por tanto, claro, es el gobierno el que está de alguna manera azuzando que eso suceda. Claro, si tú metes 400.000, 500.000 personas al año o 300.000, me da igual, dependerá del año, y no permites que se construyan nuevas viviendas, vas a tener un problema habitacional, un problema de vivienda muy serio. Porque además esas personas ni siquiera se reparten de manera más o menos homogénea entre la geografía española, sino que se concentran en ciertos puntos. Entonces, si ahí no se construye y cada vez tienes más gente que en algún sitio tiene que residir, los precios van a estallar. Se habla mucho, sobre todo desde el entorno, pues no sé, de Podemos, etcétera. La demanda extranjera de grandes fondos de vivienda está impulsando al alza el precio, que desde luego el porcentaje de vivienda comprada por extranjeros ha aumentado, pero el gran elefante en la habitación que estos partidos no están mencionando y que tiene un efecto muchísimo más claro sobre el precio es la demanda de extranjeros residentes en España, de gente que se viene a vivir aquí, a trabajar aquí y que quiere alquilar o comprar una vivienda, lógicamente, porque necesita vivir en algún lado. Y si no se construye, ya digo, pues eso impulsa al alza los precios. Ese es uno de los efectos indeseables que está teniendo el crecimiento económico basado en la inmigración, que tiene uno de los efectos colaterales económicos perversos que está teniendo como consecuencia de la restricción de la oferta, es la elevación de los precios, y eso, de alguna manera, afecta de una manera muy, muy profunda a las finanzas personales y a la calidad de vida de cualquier español, y especialmente de los españoles jóvenes que no tengan vivienda, porque si tú tienes un salario más o menos estancado o incluso decreciente, ¿no? Los salarios de los jóvenes son más bajos hoy que hace 10, 15 años. Si tienes un salario en términos reales estancado o decreciente, pero es que además una de tus principales adquisiciones o una de las principales partidas de tu gasto, que es el gasto en vivienda, que además es un gasto fundamental para que de alguna manera podamos hablar de emancipación y por tanto de entrada en la vida adulta y de una vida responsable con entorno familiar, estructurado, etc. Claro, ese gasto se te dispara hasta volverlo del todo inasequible para las finanzas promedio de un joven, en el sentido de no puedo comprar. Vale, pero es que tampoco puedo alquilar un piso en solitario y ya tengo que alquilar una habitación dentro de un piso, pues eso genera un estrés. Yo diría no solo incluso en el corto plazo, sino en la planificación de proyecto de vida de largo plazo de muchísima gente que no ve un horizonte claro de cuándo empezaré a vivir la vida como me corresponde vivirla, que desde luego genera mucho daño. Entonces, decías, ¿qué puede hacer el gobierno aquí? Pues dejar de poner palos en la rueda para posibilitar la construcción de vivienda. O incluso, aunque ahí nos meteríamos en otro tema, claro, tenemos un gobierno, es que esta es una lógica un poco extraña, ¿no? Tenemos un gobierno socialdemócrata, un gobierno que dice que se preocupa por ayudar a los más desfavorecidos y que va a priorizar en términos regulatorios y presupuestarios aquellas políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los más desfavorecidos. Un grupo que clarísimamente está muy desfavorecido ahora mismo es la juventud, sobre todo en relación con la vivienda. Bueno, usando esa lógica, deberíamos estar viendo que el gobierno, que tiene más recursos de los que ha tenido nunca, está destinando cantidades ingentes de dinero a construir vivienda pública. ¿Por qué? Porque encaja con su filosofía y su ideología político-económica. ¿Qué está haciendo en cambio? Nada. O sea, no está construyendo, el propio gobierno no está facilitando la construcción de nada, de ningún bloque de vivienda. Es decir, nos prometieron 200.000, 300.000 viviendas, de eso no sabemos nada, y en cambio lo que sí está lanzando son fuegos de artificio para manipular a la población, como por ejemplo, vamos a dar 30.000 euros a cada joven para que pueda comprar una vivienda en régimen de alquiler con opción a compra. Sí, pero es que estamos hablando, cuando uno lee la letra pequeña, viviendas en alquiler con opción a compra,
que sean viviendas protegidas. ¿Cuántas viviendas protegidas Claro. en ese régimen se promovieron en España en los últimos 2 años? 33. 33 en 2 años. Es decir, vamos a dar 1 millón de euros, 1 millón de euros en 2 años para ayudar a los jóvenes a entrar a una vivienda. A ver, eso es una burla, es un desprecio muy claro hacia un problema muy grave de los jóvenes, desviando, por tanto, la cuestión. En lugar de construir mucho, pongo parches para parecer que hago, pero no resuelvo el problema de fondo. Y mientras, sigo impulsando la inmigración, que insisto, no es otro debate si hay que impulsarla o no, pero desde luego lo que es suicida es, al menos en materia de vivienda, es impulsarla sin construir, porque entonces vas a agravar la crisis habitacional. Y esa, o sea, solucionar la papeleta de la construcción de vivienda en España, posibilitando mucha más construcción y mucho más barata, hablaríamos también de impuestos sobre la vivienda, que alrededor del 20-25% del precio de la vivienda se explica por impuestos. Claro, el gobierno recauda 50.000 millones al año, pues no tiene bueno, gobierno y administraciones territoriales no tienen un interés muy directo en abaratar eso, ¿no? Entonces, bueno, construir más y construir más barato. Y eso te permite accesibilidad más amplia a vivienda y digámoslo así, un incremento del salario real efectivo en términos de compra y de acceso a bienes primarios como la vivienda, que sería brutal para muchos jóvenes. Yo creo que también hay un problema de clientelismo en el cual si tú te pones a construir, al final, en la práctica, una vez que está construido, es como, vale, la gente ya tiene el piso, lo consigue, pero no lo percibe como que ese piso se le he dado yo. Es como, vale, es mi piso y ya está. Pero en cambio la ayuda sí que la perciben como, dependo de ti, y también de otra manera es una medida también cortoplacista que no se beneficia el siguiente, porque si tú te pones a construir, igual terminas de construir en 2 años y están pensando en, hostia, es que se van a beneficiar de terminar la obra que he empezado yo y yo no voy a sacar rédito político. En cambio, con la ayuda es electoralismo inmediato prácticamente. Sí, esto último podría haber algo de eso. Es decir, nuestras élites políticas por el juego electoral son tremendamente cortoplacistas y un problema como el de la vivienda, que a lo mejor, o sea, no lo vas a solucionar en un año, lo tienes que solucionar en 6, 7, 8, 10 años. Pues claro, ¿para qué vas a planificar a 10 años vista cuando no es tu horizonte electoral? Pero en lo otro, es verdad que tener una vivienda te convierte en propietario y eso es algo que en principio a la izquierda no le interesa. O sea, más allá de si eres de izquierda más o menos radical, sí hay una visión negativa de la propiedad y de que la gente se adhiera y se identifique mucho con la propiedad, porque de alguna manera, claro, un país de propietarios es un país menos conducente a admitirte impuestos muy altos, que graben esa propiedad, que perjudiquen esa propiedad. Es un país que está más alineado con medidas de mercado que incrementen el valor de la propiedad, etc. ¿no? Pero aún siendo así, un programa socialista o socialdemócrata, me da igual, de construcción de vivienda pública para alquiler, sí te permite que los inquilinos que viven en ese parque público de viviendas identifiquen que están viviendo ahí y pagando bajos alquileres gracias a que el Estado... Entonces, eso se podría hacer y de hecho hay países europeos que lo hacen y que tiene lógica desde el punto de vista de construcción estatal y de redes clientelares de, bueno, es que esta población no es propietaria y no vamos a privatizar esto porque se quedarían en la calle o los echarían o les subirían el alquiler, con lo cual generas adhesiones hacia el Estado. Pero aquí, bueno, quizá porque la mentalidad española ha sido afortunadamente muy propietaria de cara a la vivienda, no se ha desarrollado todo eso, pero ahora que existe una ventana de oportunidad para desarrollarlo desde un punto de vista ideológico, de oye, hace falta vivienda, metamos la cuña de la vivienda pública y empecemos a generar redes clientelares de dependientes de la vivienda pública, no se está haciendo. ¿Por qué no se está haciendo? Creo que hay un motivo aún más importante que los que hemos mencionado, que es el presupuesto. Es verdad que tenemos mucho presupuesto, pero ese presupuesto cada vez está yendo más a pensiones. Entonces, si tú destinas recursos a alimentar el sistema de pensiones, no puedes destinar recursos a todo lo demás. Entonces, ya no es solo que haya partidas que se recorten para ir a pensiones, es que partidas que deberías incrementar desde la lógica más básica de observar qué pasa con la población, no lo estás haciendo. Entonces, si el sistema de pensiones te fagocita todo, pues todo lo demás queda desatendido. Y que además esto es un melón que nos habla muchas veces, que la gente dice, no, es que la hucha de las pensiones. No, la hucha de las pensiones son transferencias o de deuda o de otras partidas para sostener las pensiones en corto plazo. Claro, no. O sea, la hucha es un arreglo contable totalmente. Es decir, el sistema tiene un déficit contributivo de en torno a 50.000, 60.000 millones y la hucha la van incrementando. Esto es como si yo pido un préstamo al banco y luego lo meto en la cuenta corriente y digo, estoy ahorrando en la cuenta. No, ya, pues no, pero es que es el préstamo, ¿no? Sí, no, efectivamente. Pero además el tema de las pensiones está muy relacionado con lo otro, ¿no? Porque
démonos cuenta, ¿por qué se está elevando el precio de la vivienda? Sobre todo porque está entrando población inmigrante y no se construye. Más población inmigrante, precios más altos. ¿Pero por qué está entrando tanta población inmigrante? Lo hemos dicho, porque el gobierno dice, tengo que solucionar el agujero de las pensiones obteniendo más trabajadores que coticen a corto plazo, que a largo plazo incluso puede ser perjudicial, porque habría que hacer un estudio mucho más concienzudo de esto, pero mirando la evidencia que tenemos de otros países europeos, parece que el valor fiscal neto de un inmigrante de cualificación media-baja es negativo para las arcas del Estado, es decir, a lo largo de su vida recibe más prestaciones que impuestos que paga. Que esto es algo que un nativo español, a lo mejor de cualificación media-baja, también sucede. Pero claro, si tú traes, si tú importas ciudadanos que tienen una carga fiscal neta negativa, pues a corto plazo sí, tienes más recursos, pero a largo vas a tener menos. Total. Entonces, ese cortoplacismo político está llevando a, bueno, que entre todo el que tenga que entrar, vamos incluso a incentivar la entrada para recibir flujos de caja y poder seguir pagando las pensiones, pero ¿eso qué me está haciendo? Me está agravando el problema de las pensiones a futuro, porque esta gente también querrá cobrar pensión, lógicamente, el día de mañana, y además también me está agravando el problema de la vivienda, impulsando al alza los precios. Y como además, incluso así, no llego a cubrir toda la factura de las pensiones, no puedo destinar recursos públicos a paliar parte de los efectos adversos que esta estrategia me está generando. Pues como vemos, el melón que casi conecta con todos los otros problemas es el sistema de pensiones, y eso es lo que no se quiere tocar. Y luego también algo que yo creo que la gente tiene que empezar a entender es que en el caso de que tuvieran una iluminación de, vale, acabamos con el sistema de pensiones, no es algo que de repente tocas un botón y se apaga, sino que hay que hacer una transición de muchos años en el cual va a haber una población joven que contribuya al sistema antiguo sin recibir nada a cambio. Y habrá que ver si los jóvenes quieren, digamos, que pagar ese peaje. A ver, son dos temas distintos, ¿no? Una cosa es que claramente hay que reordenar el sistema público de pensiones español, y otro es cómo lo reordenamos. Los que pues estamos más cerca de las ideas liberales y además defendemos una sociedad basada en el ahorro y el trabajo duro, etc., obviamente nos gustaría que la reforma fuera hacia un sistema de capitalización lo más puro posible. Y eso, como dices, es complejo. Es complejo, sobre todo cuando tienes una población jubilada tan grande que, o sea, si ya es complicado mantener lo que hay, hacer la transición que exige, como bien decías, que una generación esté pagando y ahorrando a la vez, se vuelve muchísimo más complicado. Las transiciones se han hecho, por ejemplo, en Chile, con poblaciones mucho más jóvenes, con lo cual la carga de los pensionistas será menor. Entonces, pagando un poco y ahorrando, podemos salirnos. Aquí habría que seguir pagando mucho y además ahorrar, y se lo estamos diciendo a una población joven que estamos viendo que no tiene capacidad de ahorro porque, por ejemplo, se lo absorbe la vivienda, ¿no? Entonces, no tengo muy claro cómo eso se puede hacer hoy. Probablemente habría que buscar otras formas que no tengo hechos los cálculos y no sé hasta qué punto. Al final que tienes que quitar partidas lo suficientemente grandes para a lo mejor paliar el no quitarle tanto ahorro y hacer transferencias a la seguridad social. Lo que pasa es que hay muchas partidas que ya están, yo creo, bastante estresadas. Yo estoy pensando más en vender activos públicos. Hay mucha tierra pública, por ejemplo, que ahora que se está revalorizando tanto el suelo, etcétera, ahí podrías tener plusvalías. Es decir, que, probablemente haya muchos activos públicos que te sirvan para al menos financiar parte de la transición, pero no tengo hechas las cifras, ni mucho menos, y por tanto no tiene por qué ser un porcentaje cuantioso. Pero en cualquier caso, pases o no a un sistema de capitalización o a un sistema mixto, lo que está claro es que el sistema público hay que tocarlo. Y tocarlo significa reducir la generosidad del sistema. Es decir, tú puedes mantenerte dentro de un sistema público, porque por desgracia a lo mejor no nos podemos salir a corto plazo, pero las pensiones han de dejar de ser tan generosas como como son ahora. Es decir, no puede ser que un pensionista, o no debería ser, porque por poder puede ser, por desgracia, pero no debería ser que un pensionista reciba en pensiones un 60% más de lo que ha contribuido, por ejemplo. Porque la rentabilidad implícita que le estás dando en ese caso es de en torno a una rentabilidad del 5 o 6% anual, casi como si hubiese invertido en el Standard & Poor's 500. Pero claro, la diferencia es, si tu ahorro lo inviertes en el Standard & Poor's 500, has contribuido a generar riqueza y recibes rentas de esa riqueza. Aquí no. Aquí es una rentabilidad políticamente garantizada a costa del expolio de los más jóvenes. Entonces, ¿esos jóvenes tienen capacidad para hacer frente a pagos crecientes para mantener esa rentabilidad extraordinaria? Si la población joven estuviese en aumento, o si los salarios de los jóvenes estuviesen en aumento, pues podrían tenerla. Es decir, no te quito más, pero como la masa salarial que está respaldando esto
ya sea por mayor productividad o por mayor número, está aumentando, pues podemos pagar más. Pero es que no es el caso. No. Entonces, claro, les estás pidiendo sacrificios muy grandes a los jóvenes para mantener rentabilidades artificialmente infladas del sistema público que son políticamente decididas. Y de lo que se trata es de cambiar esos términos. Es decir, la rentabilidad que tú les estás pagando a los pensionistas que te has inventado, de la misma manera que has dicho, les voy a pagar un 6 de media anual, podrías haber dicho un 4, un 3 o un 2, rebájala para volver el sistema más sostenible. Eso implica menores pensiones, a lo mejor no menores pensiones las más bajas, porque las más bajas desde luego no son altas, pero sí menores pensiones las más altas. Y sobre todo también ir mandando la señal, porque claro, es que al final las transiciones en el sistema de pensiones, como bien decías, han de ser a largo plazo, no puede ser una cosa de muy corto plazo. Y justamente si tú mandas la señal de que las pensiones más altas no van a ser tan generosas, no solo ahora, sino en el futuro, claro, las personas que tengan esas pensiones más altas son personas que tienen ingresos altos y que probablemente tengan capacidad para ahorrar complementariamente lo que no tienen las pensiones bajas. Entonces, si tú ahora dices, oye, que no vais a cobrar lo que esperáis cobrar, que en 10 años, 15, las pensiones más altas van a ser más bajas, esas personas pueden empezar a ahorrar ahora para prepararse de cara a ese futuro. Si no se está haciendo, si se mantiene la ficción, o haces el corte en seco más adelante, lo cual es muy injusto porque no le has dado tiempo a gente que se puede preparar a prepararse, o no lo haces y entonces mantienes la inequidad intergeneracional brutal que tenemos. Y que luego tampoco se busca la rentabilidad, por ejemplo, como en algunos países que tienen un fondo soberano Sí, que claro, garantice al menos un poco de rentabilidad. Yo, por ejemplo, el otro día veía en la prensa aquí en Andorra que me llamó la atención que estaban como sacando pecho de que habían batido la inflación en un país tan pequeño que tiene en realidad un sistema de reparto. Pero es un sistema de reparto que es curioso porque funciona por puntos. Es decir, tú sí que tienes cierta certeza de lo que vas a recibir porque esos puntos se trasladan en una transformación. Pero a su vez también hay una gestión pública de vamos a intentar, aunque sea, batir a la inflación. Claro, a ver, ahí hay varias cosas, ¿no? La primera es que la rentabilidad implícita que está pagando el sistema de pensiones español no es transparente. O sea, no hay... En un sistema, por ejemplo, como el sueco, con cuentas nacionales, que también es un sistema público y de reparto, yo tengo una cuenta donde mis cotizaciones se anotan teóricamente como si estuviesen ahí, obviamente no están ahí porque van a pagar las pensiones, pero yo veo el saldo que he añadido y se me paga una rentabilidad que se calcula, oye, pues cuánto está aumentando la productividad del trabajo, cuánto está aumentando la población joven. Pues en función de eso, el sistema sosteniblemente te puede pagar un 2, un 2,5, un 3 o un 1,5 si cambian los parámetros. Pero la rentabilidad se va ajustando en función de los parámetros subyacentes razonables para la viabilidad a largo plazo del sistema. Con lo cual, tú vas viendo cómo se está capitalizando teóricamente tus aportaciones, que insisto, no están ahí, pero sí es muy transparente lo que has aportado y la rentabilidad que se te está pagando. Y cuando tú quieres, pues te jubilas. Dices, oye, ya tengo este capital a un rendimiento teórico del 2% al año me va a pagar esta pensión. Me jubilo a los 60. O no tengo suficiente, me jubilo a los 70. Esa transparencia aquí no está. Y eso es lo que lleva a... Claro, es que las pensiones son bajas, subamos el gasto, pero subir el gasto... ¿Es equitativo en función de lo que has aportado o no? Porque ¿qué rentabilidad implícita estamos suponiendo que te tenemos que dar para aumentar tu pensión en función de lo que has contribuido, ¿no? Ese es un tema. El sistema público debería ganar en transparencia, debería ganar en flexibilidad y debería ganar en sostenibilidad. Y otro tema es, claro, en los sistemas de capitalización la ventaja es lo que hemos dicho, que el ahorro va a parar a sufragar inversiones productivas en el sector privado. En un sistema público de pensiones, teóricamente podría suceder algo así si hubiese excedente. Es decir, parte de las pensiones, de las cotizaciones van a pagar las pensiones y si sobra, ¿qué hacemos con eso? En España sobró. Es decir, hubo un tiempo, durante la década de los 2000, que había, es verdad, superávit y ese superávit se invertía en deuda pública, por ejemplo. Claro, esa deuda pública, ¿en qué la utilizas? Si tú la utilizaras para financiar inversiones públicas rentables, que aumenten la productividad del país, pues hasta cierto punto podría tener una cierta lógica o semejanza con el sistema de capitalización. Yo estoy utilizando la capacidad de ahorro de los jóvenes para capitalizar el país, que eso en la práctica es muy complicado porque una empresa sabe que es rentable y que no, el Estado al no tener precios pues dice esta obra es rentable o no, pero bueno, sí que hay una lógica detrás. Aquí no. Aquí va todo a pensiones, es decir, a consumo, me estoy fundiendo el ahorro para financiar consumo. Y si sobra algo, lo utilizo para financiar gasto corriente de otras partidas del presupuesto, que tampoco es inversión que vaya a aumentar la productividad del país a largo plazo. Por tanto, todo el enorme ahorro que hay en España, y lo hay, porque todas las cotizaciones sociales son ahorro forzoso de los ciudadanos, que
podría irse, ya digo, a capitalizar la economía, se va a consumo de los pensionistas. Ya. Y viendo un poco el panorama que tenemos, Juan Ramón, ¿tú qué consejo darías a la gente, sobre todo respecto a cómo mover su dinero? Porque yo creo que muchas veces hablamos de, vale, tenemos un sistema de pensiones que no funciona, pero ¿qué podemos hacer para protegernos con ello y cómo lo hacemos? Porque si también hay jóvenes que dicen, no puedo ahorrar del todo, ¿cómo puedo hacer esto? Claro, ahí el presupuesto básico es, ¿tienes capacidad para ahorrar o no? Eso es lo primero. No todo el mundo tiene capacidad para ahorrar, por desgracia. Cuidado, no todo el mundo que no está ahorrando significa que no tenga capacidad para ahorrar. Ese sí es un primer paso a plantearse de no estoy ahorrando porque realmente no puedo o porque no estoy haciendo una optimización presupuestaria adecuada al nivel de ingresos y de gastos que puedo mantener. Pero es verdad que, sobre todo con los precios de la vivienda, pues si yo tengo que vivir en una determinada zona, no necesariamente el centro, es que incluso te vas a la periferia y pueden ser alquileres que queden muy por encima de tu capacidad de gasto, pues claro, si eso ya absorbe buena parte de tu capacidad de ahorro, probablemente no tengas capacidad para ahorrar. Pero que haya mucha gente que no tenga capacidad de ahorrar y es un problema que se soluciona, pues, por ejemplo, abaratando la vivienda, etcétera, no significa que no haya nadie que no tenga capacidad para ahorrar. Obviamente sigue habiendo mucha capacidad para ahorrar dentro del país en lo que podríamos llamar clases medias y, por supuesto, medias altas. Entonces, ¿quien tiene capacidad de ahorrar está gestionando bien su ahorro? No está gestionando bien su ahorro. En España hay más de 1 billón de euros en depósitos bancarios. Depósitos bancarios que no ofrecen rentabilidad, remuneración alguna. Es decir, que cada vez te vuelves más pobre. Con la inflación al 2 o al 3%. Buen negocio para el banco. Claro, para el banco es un negocio genial. Para aquellos a los que financia el banco también, porque eso es una fuente de financiación barata, pero para el ahorrador que tiene eso, es un desastre. Es decir, en un depósito bancario tendrías que tener pues, la liquidez que vayas a gastar a corto plazo y si quieres, como mucho, si no te la quieres jugar y hay opciones mejores, pero bueno, ahí ya entramos en décimas a lo mejor de diferencia, pues deberías tener la liquidez para hacer frente a gastos imprevistos. Ya está. Pero todo lo demás, todo el resto de ahorro, debería ir a activos que obviamente proporcionen una rentabilidad mucho más alta, ya sea deuda pública corporativa, si quiere algo más de seguridad, renta variable, Bitcoin, si uno quiere asumir más riesgos o más posibles riesgos de cara a futuro en cuanto a volatilidad, incluso, bueno, pues metales preciosos. Es decir, hay mucha variedad de activos que uno tiene que colocar en el radar para estudiarlos, para analizarlos, para comprenderlos y para decidir si encajan en su planificación financiera o no. Pero lo que está claro es que uno que tenga capacidad de ahorro, alguien que tenga capacidad de ahorro, no puede quedarse o no debería quedarse, no tiene ningún sentido que se quede en el depósito bancario y como mucho el grado de sofisticación extra que teníamos en España en el ladrillo, que no está mal. Quiero decir, desde luego quien ha invertido en ladrillo en las últimas generaciones mal no le ha ido, ¿no? Mal no le ha ido en absoluto. Es decir, no ha sido una mala decisión financiera. No. Pero de nuevo, claro, decir, no, pues, y si tengo más capacidad de ahorro, otra vivienda u otro inmueble. Desde una perspectiva de diversificación de riesgos, también cuidado con eso, porque al final, si uno tiene el salario en España, tiene su vivienda personal en España y tiene todas sus otras inversiones en un activo que no solo está en España, sino que además es inmueble, es decir, que no lo puedes... Riesgo país enorme. Claro, entonces, si a España le va mal, lo pierdes todo. O vas a tener una caída muy fuerte en tu patrimonio. Con lo cual, conviene tener una cierta diversificación entre categorías de activos, también geografías, ¿no? Pero bueno, todo eso es algo que tiene sentido planteárselo cuando uno entiende el juego de la planificación financiera personal y lo que has de buscar a través de la planificación financiera personal. Y el problema es que la gente que tiene capacidad de ahorro, no le estoy reprochando nada a quien no tiene capacidad de ahorro, la gente que tiene capacidad de ahorro muchas veces no hace esos deberes mínimos para obtener ciertos conocimientos, tampoco estoy diciendo conocimientos ultra complejos y muy dedicados en analizar inversiones o en conocer la lógica de la planificación financiera personal. Y no hacer eso tiene un coste de oportunidad brutal en términos de capitalización patrimonial. Es decir, el patrimonio que puede alcanzar a tener una persona a los 60 o a los 65 años, si invierte moderadamente bien, tampoco estoy diciendo de dar un pelotazo de ningún estilo, sino incluso algo tan básico como la rentabilidad promedio del Standard & Poor's 500 histórica, que es del 6,5-7% después de inflación. Es decir, 6,5-7%, estamos diciendo que un patrimonio cada 10 años se duplica, por tanto, cada 20
se multiplica por 4, cada 30 se multiplica por 8, cada 40 se multiplica por 16. Claro, eso, frente a tenerlo en el banco, donde no es que no se multiplique, sino que te cae el valor, pues la diferencia es gigantesca, ¿no? Entonces, creo que sí que conviene como azuzar mínimamente a la gente para decirle, si no estás investigando en materia de inversiones, si no estás aprendiendo algo en materia de planificación financiera, muévete. Es decir, da ese paso, que no es un paso tampoco ultra arriesgado o complicado, y gana un poquito en sofisticación financiera, porque la diferencia de calidad en la gestión de tu ahorro que vas a conseguir es brutal. No. O sea, es la noche y el día haciendo relativamente poco o informándote relativamente poco para gestionar eso, para mover eso hacia activos que realmente produzcan rentabilidad. Sí, yo en mi experiencia te diría que creo que a la gente lo que le falta es más conocimiento respecto a lo que es la inversión, porque muchas veces hay como un desconocimiento, como ocurre a veces con el mundo de la programación. La gente ve a los programadores como si fueran magos y a la gente que invierte como si fueran genios. Y muchas veces creo que a la gente normal les llegan más bombardeos de pelotazos, de no, claro, mete dinero aquí, y luego también cuestiones más de gestión activa, de vamos a aprender de scalping y de cosas muy complejas, y a lo mejor algo tan simple como ahorrar o tener un fondo de pensiones o tener un ETF, no lo entienden, cuando en realidad está mucho más adaptado a lo que ellos quieren. Porque yo, por ejemplo, hace un tiempo dije, mira, voy a ir enseñando lo que voy a hacer con mis ETFs, voy metiendo ahí, y la gente alucina. Pero si simplemente automatizarlo y decir, todos los meses meto este dinero a estos mercados, y tener un poco conocimiento de cómo es ese mercado y en lo que estás haciendo y la información que tiene. Claro, pero para eso tienes que saber, pues, qué es un ETF, por ejemplo, y qué significa indexarse, y qué es un índice, o por qué tiene sentido querer comprar un índice con compañías diversificadas, ir muy representativas de un país. Has de entender mínimamente la diversificación dentro de una misma categoría de activos, entre categorías de activos, entre geografías. Y por eso, efectivamente, lo que falta en muchos casos es formación financiera. Luego, quizá también falta un poco de salto de fe, ¿no? Vale, yo lo sé, pero me tengo que lanzar a hacer las cosas, porque pasar de la teoría a la práctica muchas veces cuesta, incluso cuando estás formado en la teoría. Pero desde luego lo esencial para empezar es conocer ese mundo, o ser consciente de que existe, y de que lo normal no debería ser quedarse en el depósito bancario, que eso debería ser la normalidad, la aberración, de lo que deberíamos escapar completamente, más allá, insisto, de tener pues una cierta liquidez para manejarte en el día a día y frente a incertidumbres. Pero incluso ahí, decía antes, bueno, pues que a lo mejor un fondo monetario tiene más sentido. Pero bueno, es verdad que ahí ya estamos rascando la peseta o el céntimo, ¿no? Pero claro, es que entre perder un 2 al año y ganar, por ponerlo en términos nominales, un 10 o un 11 al año, es que la diferencia es un mundo, ¿no? Y además también yo creo que hay que hacer un trabajo psicológico con la gente. Esto lo hablo yo muchas veces con mi socio. Y es que muchas veces hay que invertir con el estómago y no con la cabeza. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, como no sabe lo que es invertir la primera vez que invierte, está muy pendiente del mercado de, vale, le he metido ahora mismo 1.000 euros, a ver cuánto va. He ganado 10 euros, ¿qué hacemos? ¿Lo cogemos? No, hombre, tú tienes que tener una constancia, un ahorro, una tranquilidad, una disciplina, y no tanto un arraigo de, es que le he metido a ver cómo va. A ver si me ha subido 20 euros, a ver si me ha bajado. Es que estoy perdiendo 80. Creo que hay como un arraigo a... Cuando he invertido tengo miedo a lo que pase y no tengo la confianza de, constancia. Y falta como ese trabajo psicológico que va de la mano también de la educación. Claro, eso yo creo que se ve muy claramente con la propensión al ladrillo, ¿no? Es decir, ¿por qué a la gente le gusta el ladrillo? No tiene una cifra. Porque no tiene una cifra, no ve la volatilidad de los precios. Claro. Si lo viera, pues a lo mejor también se pondría nerviosa. Y es verdad que la renta variable, pues tienes, o la renta fija, que bueno, pues al final los bonos también cotizan, y si no te esperas hasta vencimiento, pues si quieres liquidar antes también, obviamente según se muevan los tipos de interés, el riesgo de impago, etcétera, va fluctuando. Todo eso le genera una cierta desazón, más que nada porque te van actualizando. O sea, yo creo que está muy relacionado con que nosotros cuando invertimos en términos probabilísticos, si queremos, ¿no? Es decir, yo me planteo ciertos escenarios del mundo futuros, será algo deliberado o no, pero al final es lo que sucede, y creo que el escenario del mundo que se va a terminar materializando es este, y si se materializa este voy a ganar mucho. Y creo que se va a materializar este porque tengo cierta información, y con toda la información que tengo, lo más probable, a lo que le doy más probabilidad es a esto. Pero claro,
el mercado es un mecanismo a través del cual tú vas actualizando tus creencias, porque otras personas van introduciendo información al sistema y tú, por tanto, tienes que reevaluar el cálculo que hiciste inicialmente. Entonces, cuando ves un precio que se mueve mucho, y se mueve mucho no porque haya una ruleta, sino porque hay gente que está comprando o vendiendo, claro, tú lo que te planteas es, por ejemplo, si está empezando a caer el precio, ¿qué no estoy viendo yo que ellos sí están viendo? O qué estoy viendo yo que ellos no están viendo, ¿no? Y entonces eso te genera un estrés de decir, es que tengo que estar continuamente reevaluando mi caso inicial de inversión, porque aunque yo creía que era sólido, está entrando otra gente que no lo comparte y por tanto a lo mejor el equivocado soy yo. Que no tiene por qué ser así. La inversión contrarian justamente es voy a hacer lo contrario de lo que hace la masa, porque si la masa se mueve por impulsos, etcétera, y yo me voy a mover con cierta racionalidad o con cierto pozo de estudio detrás que me asegura. Pero aún así, incluso el inversor más confiado, cuando ve que mucha gente, incluso muchos buenos profesionales, tampoco estamos hablando de que está vendiendo necesariamente el zapatero de la esquina, sino incluso gestores de fondos, etcétera, están vendiendo un activo o están comprando uno y tú no lo estás haciendo, ya no digamos si estás corto, etcétera, yo creo que sí se replantea, oye, realmente yo soy más listo que todos ellos y si no lo soy, ¿por qué estoy apostando en una dirección contraria a la suya? Y claro, esa tensión de tener que estar continuamente repensando tu caso, entiendo que consuma, o sea, que carcoma a una persona, que le consuma energía y que por eso prefiera algo. Bueno, yo meto aquí el dinero y no me fijo en el largo. Y que muchas veces yo creo que tú estás mucho más tranquilo cuando estás invirtiendo, cuando tienes conocimiento de lo que estás invirtiendo. Eso por supuesto, pero aún así, si te reevalúa el mercado, te está disputando tu caso. Tu caso puede ser seguro o tú puedes confiar en él. Pero claro, al final el feedback que te da el mercado también es algo que al menos algo de importancia le tienes que dar. Sí, que luego también tenemos mercados como puede ser Bitcoin, que a veces tienen cierto riesgo de manipulación, que ocurre constantemente, y es curioso como la gente no aprende. Es como cuando está el mercado muy ambicioso, vamos a ventilarnos a todo lo que están en largo, y cuando está demasiado pesimista, a los que están en corto. Y sigue ocurriendo constantemente, y algo institucional es mucho más. Yo creo que tienen que estar alucinando de la gente aquí no aprende. Claro. Sí. A ver, hay mucha gente que entra por modas o por tendencias de corto plazo, y eso, claro, pues si su estrategia y su visión inversora es esa, pues van a entrar cuando esté subiendo y van a salir cuando esté bajando, y eso te exacerba la direccionalidad de los movimientos. Pero, claro, al final, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, sigue habiendo dos grandes narrativas. Una narrativa es que se va a convertir en un activo absolutamente predominante y que se va a ir, no sé, al millón o a los 10 millones de dólares la unidad, y otra que va a desaparecer o que va a caer muchísimo. Entonces, es verdad que cuando el precio se recalienta al alza, parece como que la narrativa triunfalista gana peso, y cuando el precio se hunde, parece como que la narrativa catastrofista gana peso. Entonces, aún así, aunque tú seas maximalista de Bitcoin, que veas que el precio cae un 80%, hombre, cuando tienes mucha experiencia dices, bueno, es una más, ¿no? Pero aún así, también puedes pensar, ¿y si las anteriores eran fuego de fogueo y esta es en serio? Y al revés, ¿no? Cuando se dispara 100.000 o más, tal, dices, me he quedado fuera, a ver si de verdad yo lo que yo pensaba que no tenía futuro, sí lo tiene, voy a entrar, ¿no? Entonces, el mercado, como digo, fuerza a replantearte tus creencias, y por muy sólidas que sean, o sea, si son muy sólidas no vas a cambiar tu decisión, pero aún así sí te induce a repensar, y repensar es costoso, es decir, pensar consume energía, tiempo, y por tanto la gente no quiere estar en ese estrés continuado, y por eso cuando un activo no te da un precio continuo, como que duermes más tranquilo, porque dices, bueno, pues si esto yo creo que a largo plazo es sólido, pues no hace falta que me estén todo el día diciendo... Total. Sería como por poner un paralelismo, ¿no? Imagínate que tú tienes una vivienda y no tienes precio, pero sí tienes no sé, un asesor inmobiliario que diariamente te está dando el parte de, oye, pues hay más riesgos o no sé qué tal. Y diría, déjame tranquilo, ¿no? Oye, la has comprado a este precio, pero te ha subido 100.000. No, pero incluso sin precio, ¿no? En plan, no, es que imagínate, en las encuestas Podemos está subiendo una décima y a lo mejor hay más riesgo de expropiación. Y dice, bueno, ya, pero... O sea, no me estés dando la murga todos los días, a todas horas, con los más mínimos detalles de cambios en el mercado inmobiliario que puede estar habiendo. O están entrando 5.000 inmigrantes más en esta zona y entonces a lo mejor hay más escasez de viviendas. Ya, pero yo es que estoy aquí a largo plazo y estos movimientos a lo mejor se cancelan unos con otros.
pues sería muy parecido a eso, ¿no? Que estamos recibiendo ese flujo de información continuo. Pero en cualquier caso, sí, estoy de acuerdo en que más allá de... O sea, eso también se enseña. Es decir, no es todo enseñanza. O sea, tener estómago no es solo algo que aprendes, también es algo pues que a lo que estás condicionado. Hay gente que tiene un carácter más tranquilo y más sosegado y más calmado, y otro que tiende a sobrereaccionar. Y lo puedes trabajar, pero uno tendrá probablemente una predisposición más favorable que el otro a resistir. Pero más allá del estómago, que es crucial para las inversiones, es más, hay value investors que han tenido éxito vital justamente porque han tenido mucho estómago para resistir momentos muy complicados. Pero desde luego la cabeza también hace falta, porque si no tienes conocimientos sobre cuáles son los activos en los que invertir, los mercados en los que invertir o las estrategias de inversión, por mucho estómago que tengas, invertirás a ciegas o no invertirás, ¿no? O puede haber mucha gente, insisto, que a lo mejor sería buen inversor, pero como no conoce la posibilidad de invertir, pues no invierte. Y eso es algo que, por supuesto, hay que trabajar. Lo tendría que trabajar desde mi punto de vista, sobre todo, claro, tenemos un sistema educativo público donde te están diciendo que te formamos para la vida adulta y que gracias, vamos, el ascensor social está garantizado por ese sistema público. Y luego, conocimientos absolutamente cruciales y básicos para tu vida adulta, ya no para el mercado laboral, va más allá del mercado laboral, porque si no te dedicas a finanzas en el mercado laboral no tienes por qué saber, pero es que incluso el que no se dedique a finanzas en el mercado laboral, su economía personal es una economía financiera, y la gestión de esa economía personal desde un punto de vista financiero no se enseña en las aulas, y casi te diría que hay como cierta animadversión a que se enseñe en las aulas. Entonces, ¿cómo me puedes estar vendiendo que el sistema público te prepara para no sé qué cuando en muchos ítems muy claros es todo lo contrario? Entonces, eso es algo que en gran medida debería estar haciendo el sistema público si existe, pero no lo está haciendo. Entonces, claro, lo que queda es que lo haga de alguna manera, o el autoaprendizaje, ¿no? Pues, por ejemplo, si nos oyen en el podcast, que esto se puede aprender, voy a investigar yo por mi cuenta, voy a leer yo por mi cuenta, y eso es un ejercicio costoso, o el sector privado suministrando, pues eso, formaciones justamente que estén más o menos estandarizadas, que estén más o menos bien trabajadas, con contenido de calidad, para bueno, pues, que uno no tenga que aprender por él solo e investigar por sí solo, sino que ya tenga un programa más o menos reglado sobre cómo adquirir esta formación. Y que yo creo que muchas veces también la gente tiene miedo a iniciarse porque creen que no lo van a entender, ¿sabes? Yo creo que esta parte de empezar a invertir en realidad tampoco es tan complicada. Es una cuestión de terminológica muchas veces y no es tan complicado. Eso, o sea, a ver, el mundo financiero es complejísimo, pero no estamos hablando de la necesidad de que una persona aprenda finanzas al nivel de un quant, no, ni muchísimo menos. Estamos hablando que entienda el ABC de la lógica y de la planificación financiera y de la inversión en distintos tipos, en distintas categorías de activos, para tener una especie de mapa que le permita ubicarse en el territorio económico-financiero en el que vivimos. Y eso no es tan complicado, efectivamente. Eso es algo que todo el mundo puede llegar a entender. No hace falta ser una mente brillante en absoluto para tener ese conocimiento, pero lo que sí es necesario es acceder a ese conocimiento, ya sea por tu cuenta o a través de cursos de formación o de programas universitarios. Si queremos una formación aún más, diría, no sé si reglada o estandarizada, que te puedan ayudar, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en la Universidad de las Hespérides, que tengo el honor de ser decano de la escuela de grado de esta universidad online española, pues estamos trabajando con VisualPolitik, que es un canal de divulgación política y económica de los más grandes que hay en YouTube, en la segunda edición de un título universitario de formación en aprendizaje de invertir y de, bueno, incluso del ecosistema, ¿no? De distintos tipos de activos financieros, pues eso, renta variable, renta fija, commodities, derivados, ¿no? Que no hemos hablado de derivados, pero también... Bueno, eso es complicado, ¿eh? Bueno, las nociones básicas tampoco son tan complicadas. Obviamente, entrar en valoraciones profundas, por supuesto que sí. Que cuando descubren el apalancamiento... Claro, es tentador. Bueno, pero es tentador, pero el apalancamiento es una herramienta muy poderosa y muy destructiva. Entonces tienes que saber que existe porque te puede ayudar mucho a construir patrimonio, pero es también arriesgada y peligrosa si la usas mal. No sé, commodities, cripto.
También un poco marco regulatorio, ¿no? Porque todo esto, por suerte, por desgracia, opera bajo regulación. No. Y la verdad que ha sido una formación que, pues que ya está ayudando a mucha gente. Quiero decir, en la primera edición, más de 3.000 alumnos tuvo. Entonces, claro, 3.000 alumnos son 3.000 personas que durante ese año han accedido a un currículum universitario pues bastante completo, al menos, ya digo, para ubicarte en el mapa de la inversión entre los distintos activos y las distintas categorías de activos. Nos pusieron muchas pegas desde, por así decirlo, el sistema educativo, decir, vais a hacer algo de inversión, la CNMV. No, porque es un título propio de la universidad, ¿no? O es un título que está integrado no en un currículum supervisado por la NECA, sino es un título, se llama técnicamente títulos propios de la universidad, ¿no? Y ahí sí que afortunadamente hay más autonomía para autoorganizarse por parte de las universidades. Quizá la tragedia sea esa, ¿no? Que muchas universidades no aprovechen mejor esa autonomía para ofrecer programas que realmente son útiles. También tenemos, por ejemplo, el máster en Bitcoin, ¿no? Pero aquí, hablando específicamente de este programa, que es mucho más amplio y te da una visión mucho más panorámica, pues bueno, 3.000 personas en la primera edición, y ahora vamos a empezar con la segunda edición. Que bueno, esperemos que también, no sé si llegaremos a las 3.000, pero que mucha gente se pueda apuntar para aprender justamente sobre esos fundamentos de inversión con profesores muy variados, la gente de VisualPolitik, yo mismo también. Esta edición se une, por cierto, Miguel Anxo Bastos. Joder. Sí, o sea, es un Fenómeno. plantel interesante. Marc Durjay, al que conoces perfectamente, claro. Yo si tuviera Bastos una formación así, le pondría hacer ads de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Ahí le metía, vamos, saco. También está el CEO de Renta 4. Bueno, creo que tenemos un equipo, o hay un equipo en la universidad y junto con VisualPolitik, Visual Factory, un equipo de profesionales que tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito más aterrizado de la industria financiera, pues proporcionan esa visión muy amplia y también suficientemente profunda en esos distintos tipos de activos, que creo es un conocimiento que cualquiera que tenga ahorro debería adquirir. Bueno, el 5 de octubre a las 7:07 es la sesión de presentación para todos aquellos que se quieran apuntar. En esa sesión de presentación, que estaremos con los chicos de VisualPolitik y yo mismo, pues hablaremos más en detalle del programa, de las condiciones de suscripción, porque no va a ser un periodo muy abierto de tiempo para suscribirse, solo habrá 4 días, porque bueno, la otra vez hubo 4 días y llegaron 3.000, obviamente no lo vas a extender 20 días porque sería inmanejable. Y bueno, pues los que estén interesados, esa es una de las opciones de inversión, yo creo que bastante completa que hay, pero en cualquier caso lo importante es aprender. Sea por este mecanismo o por otro. Este es un mecanismo que bueno, se pueden apuntar para el día 5, pero si uno dice, no, pues yo quiero aprender por mi cuenta, aprende por tu cuenta. Es importantísimo. Comentando un poco el tema de la universidad, ¿cómo están siendo estos primeros años en la Universidad de los Hespérides? Porque yo creo que ya me contaste la última vez que fue una aventura el lograr que eso fuera posible, pero ¿cómo está siendo un poco la aventura y el recibimiento de la gente? Porque yo creo que hay un poco una sensación de que se está creando como un sistema paraestatal de formaciones que tienen casi más autoridad por ser títulos propios que títulos oficiales, porque precisamente el título oficial limita dentro de lo que puedes hacer. O sea, a ver, el título propio también es oficial, ¿no? Porque la universidad es oficial. Sí, o sea, lo digo porque a veces lo que confunde. Cuando hablamos de oficial, hablamos de alguna manera estandarizado dentro del sistema educativo superior europeo y por tanto avalado por los supervisores como la NECA, que tiene que controlar esos programas y decir, vale, esto es homogéneo a titulaciones similares. Pero ese es un problema, porque nosotros, por ejemplo, con nuestra formación, por intentar hacer eso, es que te quitan todo el margen para hacer algo. Sí, no, por supuesto. Te destruyen la formación. A ver, por supuesto yo estoy en contra de todo ese sistema, pero también hay que decir, hay títulos como, no sé, el grado en economía que tiene la Universidad de las Hespérides, que yo creo que sigue siendo un muy buen grado de economía, aunque haya pasado por esos filtros, porque sobre todo los títulos más o menos tradicionales, sí que hay ciertas materias o ciertas áreas que tiene todo el sentido que se den, y por tanto ahí la regulación sí te está diciendo, tienes que dar esto, tienes que dar esto, tienes que enseñar, no te está diciendo cómo has de enseñarlo, pero sí te está diciendo, no te olvides de incluir esto o lo otro. En ocasiones se pueden equivocar, pueden ser excesivos, pero
en general yo creo que tiene bastantes, o sea, incluso aunque no estuvieran ellos, probablemente habríamos diseñado un programa en cuanto a contenidos muy similar. Otra cosa es la perspectiva teórica con la que lo des, etcétera. Pero ahí no se meten afortunadamente, o no se meten tanto. El problema está en las nuevas formaciones que se quieran crear. Como ahí el regulador no tiene absolutamente ninguna experiencia, sí que da totalmente palos de ciego. Y sí que, claro, si tú quisieras sacar, no sé, un máster en Bitcoin, por ejemplo, pues claro, ahí ellos no saben exactamente qué tiene que estar. Nosotros sí tenemos el conocimiento, o si creemos tenerlo, nos podemos equivocar, porque tenemos muy buenos profesionales que forman parte de ese programa. Entonces, son los profesionales los que lo han de diseñar y probablemente esos profesionales te quieran diseñar algo muy distinto a lo que quiera el regulador, porque el regulador no sabe y no ha aprendido porque no tiene referencias históricas. Ahí sí, y por eso ahí es preferible, no sé, nosotros, por ejemplo, el máster en Value Investing y Teoría del Ciclo Económico, que es nuestro programa más antiguo desde 2012, nunca lo hemos querido volver oficial. ¿Por qué? Porque sabemos que lo destruirían. Claro. En cambio, el máster oficial en Economía sí es oficial. Es verdad que probablemente lo habríamos diseñado algo distinto si no tuviéramos que pasar por la regulación, pero tampoco tan distinto. Entonces, ahí introducen cierta distorsión, pero no te destruyen el programa, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la universidad? Pues la universidad está creciendo, es una universidad online, está creciendo todos los años en alumnos. Lo que pasa es que, claro, es un mercado muy competitivo, afortunadamente muy competitivo, porque, bueno, hay un cierto auge de creación de universidades privadas en España, a pesar del regulador, porque no es nada fácil llegar a crear una, pero durante los últimos años, sobre todo en ciertas regiones, sí están levantando un poco el pie del freno y sí que están permitiendo que surjan. Y bueno, pues ahí tenemos que seguir luchando en ese mercado y los alumnos que se inscriben, tanto en la formación que hemos mencionado, por ejemplo, 3.000 alumnos, que es junto con Visual Factory, formación universitaria, tienen un nivel de satisfacción muy alto, los que se inscriben en grados y posgrados también. Nos falta, yo creo, llegar sobre todo, el mercado español lo estamos haciendo muy bien, nos falta llegar al mercado hispanoamericano y penetrar más en él. Pero razonablemente satisfechos. Ahí las amenazas son más bien amenazas, como siempre, de nuevas regulaciones que te quieran imponer desde arriba. Por ejemplo, ahora el gobierno está amenazando con un decreto para que no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, el único sentido es cerrar universidades privadas. Porque es un decreto que te va a exigir que cualquier universidad como mínimo tenga 5.000 alumnos y además que imparta, digamos, más variedad de titulaciones de las que está impartiendo ahora, lo cual supone un incremento de costes fijos muy, muy, muy claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Dice, no, es para asegurar la calidad. Que tiene que ver el número de alumnos con la calidad. Puedes tener 500 alumnos y ser una universidad de élite potentísima, o puedes tener 100.000 alumnos y repartir títulos, vamos, como si fueran rosquillas. O al revés, ¿no? La dispersión de títulos. No, yo es que soy una universidad nicho, tengo muy buenos profesionales en economía, en emprendimiento, etcétera, en finanzas, pero no tengo buenos médicos. Entonces, ¿por qué me fuerzas a que tenga que dar grados como el de medicina? O sea, ahí ¿cómo mejora la calidad del grado en economía el que tenga un grado en medicina? De ninguna manera. Entonces, de hecho, al revés, ¿no? Es decir, cuando te especializas en algo es cuando tiendes a hacerlo mejor. Cuando das absolutamente de todo, pues obviamente no vas a tener a los mejores profesionales de todo, porque ni siquiera, claro, tiene que haber un burócrata en la universidad también, un burócrata privado, pero burócrata que te coordine todo eso. Y ese burócrata tendrá una especialidad en unas cosas y no en otras. Entonces, a lo mejor es muy buen burócrata coordinando grados en economía o en derecho, lo que sea, pero no en arquitectura. Entonces, todo eso va mermando la calidad de la universidad. Entonces, en lugar de permitirte universidades más pequeñas y más enfocadas y más especializadas, te fuerzan a crecer. ¿Para qué? Pues porque, claro, ahí te están subiendo el coste fijo mínimo de la universidad. Y sube barreras de entrada. Y sube barreras de entrada para nuevos entrantes y para los que están dentro. Porque este decreto no es, si tú quieres tener una universidad, tienes que cumplir todos estos requisitos, que ya sería malo. Es, si la tienes y no los cumples, te la cerramos. Y eso, en teoría, también vale para las universidades públicas. Ahora, ¿alguien se cree que van a cerrar alguna universidad pública? No. Entonces, claramente lo que quieren cerrar son universidades privadas porque el problema es se les está yendo la población universitaria
de la pública a la privada. Y en lugar de decir, oye, ¿qué estaremos haciendo tan rematadamente mal en la pública para que siendo gratis o prácticamente gratis y por tanto pudiendo acceder cualquiera que tenga las cualificaciones mínimamente exigidas a la universidad, la gente, cada vez más gente esté prefiriendo pagar la privada, la matrícula de la privada, para no ir a la pública? Quiero decir, esto me vale también como reflexión para educación, sanidad. Quien está yendo a la sanidad privada o a la educación privada está pagando 2 veces por ese servicio. Está pagando el coste de la pública y además el de la privada. ¿Cuán mala ha de ser la pública para que alguien diga, no, estoy dispuesto a pagar 2 veces por lo mismo para no tener el servicio que recibiría pagando forzosamente solo una vez, ¿no? Entonces, claro, es que con la sanidad también, ¿no? Listas de espera gigantescas, pues claro, te vas a la privada aunque tengas que pagar. Entonces, el sector público, en lugar de decir, vamos a competir con el privado, mejorando la calidad de lo que ofrecemos en el público con financiación coactiva que mantenemos, dice, no, como no puedo competir o no quiero competir, no te perjudicar, voy a tratar de poner todos los palos en la rueda o incluso cerrar la competencia para que... Claro, pero eso es un drama porque... Vale, cerramos todo lo privado. Entonces, toda la gente tiene que ir a lo público. Lo público que estábamos diciendo que era de una calidad horrorosa y justamente por eso iba a la privada. Entonces, como que estás convirtiendo o quieres convertir a la gente en consumidores cautivos de un servicio que tú sabes que es deliberadamente malo. No, mejor... o sea, aunque quisieras un monopolio de lo público, deberías preocuparte por mejorarlo. Sí. Pero esta gente quiere un monopolio de lo público para que no se les escape nadie porque son conscientes de que lo público que están suministrando ellos es horrible y no son capaces o no quieren mejorarlo. Hablando de lo público, abro un melón que va a ser divertido tocar. ¿Crees que en España, en las universidades, sobre todo de economía, se enseña pseudoeconomía? Lo digo porque yo vengo de ese nicho en la universidad y yo pienso, a mí la economía que me enseñaron, si lo llevamos un poco al ámbito de la medicina, sería como si me enseñaran, digamos, que un tipo de medicina esotérica. Pues decirlo, porque era una economía que si tú la bajas es bastante cuestionable. Y es la que se enseña a la mayoría de economistas, muy intervencionista, muy keynesiana, muy de la impresión de dinero. Sí, yo creo que, o sea, puede faltar una cierta pluralidad de enfoques académicos, es decir, precisamente por esa voluntad homogeneizadora de titulaciones y de que todos más o menos enseñan lo mismo, pues al final, claro, si tú tienes que estandarizar, te vas a los modelos estándar y esos modelos estándar en la academia pues son los que son, ¿no? Claro, ahí sí que faltaría desde mi punto de vista una cierta apertura de decir, oye, hay otras visiones que rivalizan con esta que puede ser predominante, pero que sea predominante no significa que sea correcta o 100% correcta o que otras visiones no tengan absolutamente nada que aportar. Ese es un problema. Luego, que como la mayoría de profesores se han formado en esos modelos estandarizados, se refuerza la enseñanza de los mismos. Porque ya no necesariamente por un tema ideológico, que a lo mejor también, pero claro, si un profesor, por ejemplo, no ha aprendido nada de escuela austríaca, ¿cómo va a impartir escuela austríaca? No va a poder. Entonces, yo he estudiado con unos modelos estandarizados que son predominantes en la academia, ¿vale? Me especializo en ellos y los sigo enseñando porque es esencialmente lo que conozco. Entonces, eso puede ser un problema porque te puede meter en una inercia efectivamente de enseñar modelos que pueden ser muy abstractos, muy incompletos o de dejar fuera otras aportaciones que a lo mejor para determinada tipología de estudiantes pueden ser muy valiosas, ¿no? Un estudiante que esté más interesado, por ejemplo, en los mercados y en la empresa, pues esos modelos a lo mejor no les sirven de mucho. Y luego, yo diría que hay otros errores que también son importantes. Uno es lo que decía, son modelos muy abstractos, que no está mal que sean abstractos, pero luego no hay un esfuerzo por tratar de aplicarlos a situaciones reales donde puedas ver la importancia del modelo. Porque claro, si tú te quedas solo estudiando modelos abstractos, es como si hicieras ejercicios en el aire y luego no vieras su conexión con la realidad. Y luego otro problema es que digamos, en este caso el grado de economía, cada departamento es su mundo y su hábitat interno y por tanto cada departamento controla una parte del currículum formativo general sin coordinarse con otros departamentos porque, claro, yo no quiero que tú me pises ni que yo te pise, o sea, esto es lo mío, esto es lo tuyo, tú manéjate ahí y yo me manejo aquí, este es mi cortijo y este es tu cortijo, ¿no? ¿Eso qué genera? Pues genera
no un grado de, por ejemplo, economía integrado entre las distintas materias, donde tú veas la continuidad que hay entre ellas, la conexión que hay entre ellas, y por tanto estás estudiando estás viendo un mismo objeto desde distintos ángulos para tener la visión completa. Eso no lo tienes, sino que bueno, te van soltando materias separadas que no tienen aparentemente ninguna conexión las unas con las otras, y terminas y no tienes esa visión unitaria del sistema económico porque no ha habido un ejercicio de integrarlas todas ellas, y no hay un ejercicio de integrarlas todas ellas porque o sea, aquí también es curioso, ¿no? Que es un problema ya no solo de la universidad, sino en general. Los burócratas, o en este caso los departamentos, ¿para quién trabajan? ¿Trabajan para el cliente o para el consumidor, o trabajan para ellos mismos? No. Si trabajaran para el cliente, se preocuparían en decir, oye, no estamos ofreciendo un buen producto integrado, vamos a ver cómo lo mejoramos, etcétera, porque lo importante es que el alumno salga muy bien formado, y no lo estamos consiguiendo. Pero es que no es ese el comportamiento, o no es ese su incentivo. Su incentivo es, yo quiero colocar a la mayor cantidad posible de mi gente en este grado, quiero tener las mejores condiciones laborales, los mejores horarios, quiero tener la máxima autonomía a la hora de diseñar las asignaturas para que yo pueda dar lo que a mí me gusta dar, sea o no sea útil para el alumno, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no hay ningún impulso dentro de esa lógica burocrática a corregir eso, porque al contrario se refuerza. El departamento cada vez se encierra más en sí mismo y terminan creando un producto muy, muy distorsionado. Esto es algo que también puede pasar en la empresa privada. La empresa privada también tiene burocracia. Esperides, la ventaja que tiene es que al ser nueva todavía no está muy burocratizada. Supongo que nos burocratizaremos en el futuro porque las organizaciones se burocratizan, pero al ser nuevo, por ejemplo, hemos podido diseñar los programas desde cero, muy integrados, y además seguimos haciendo un esfuerzo. No hay departamentos. O sea, yo, por ejemplo, soy el decano de la escuela de grados, lo hemos dicho antes, pero normalmente pues, es el decano de la facultad de no sé qué. No, aquí lo hemos querido eliminar justamente para esto. Hay un decano de todos los grados y hay un decano de todos los posgrados, pero no hay decanos ¿por qué? Porque así tienes como una autoridad o una visión potencialmente conjunta. Y luego está el tema de que, aunque una empresa privada se burocratice, compite con otras en el mercado. Entonces, si una burocracia empieza a ser disfuncional para el cliente, el mercado la penaliza, y por eso las nuevas empresas no tan burocratizadas se comen a las grandes muy burocratizadas. O es uno de los motivos, vamos. Pero en el sector público eso no pasa. ¿Por qué? Porque las empresas públicas o los servicios públicos no compiten. O su supervivencia, al menos, su restricción presupuestaria no depende del cliente. Competir, mientras haya alternativa privada, algo hay, ¿no? Pero claro, una universidad pública puede perder alumnos y puede seguir operando. El punto puede ser, claro, si una universidad pública se queda vacía, políticamente puede ser muy complicado de justificar que vas a seguir manteniendo eso. Pero si los contribuyentes dijeran, no, es que no queremos que se cierre porque es un símbolo, o en el futuro quizás se llene, pues esa universidad podría seguir funcionando sin EDIE con las mismas transferencias que recibe ahora. Entonces, claro, ¿qué incentivo tiene eso para transformarse? ¿O quién puede tumbar eso si no lo hace bien? Prácticamente nadie. Y por eso, claro, se refuerzan las peores tendencias. Me ha venido a la cabeza una teoría que tenía un profesor mío de política económica, que te la quiero plantear porque era divertida, y básicamente toda la asignatura se basó en eso. Y era que el señor está obsesionado de que no se perseguía el blanqueo de capitales porque era una forma de inyectar artificialmente dinero en la economía y, por tanto, dopar la economía. Bueno, es verdad que el blanqueo de capitales, no solo dentro de la economía, sino en centros que a veces tildamos de paraísos fiscales, es una forma de redirigir financiación que en casos contrarios quedaría bloqueada. Es decir, un capital no blanqueado es un capital que no puede ir a financiar actividades productivas. Entonces, capitales obtenidos ilícitamente, en esa ilicitud puede haber desde no han pagado impuestos, muchos no lo consideraremos esencialmente algo negativo, otros sí que puede ser capital que he obtenido pues, del crimen, ¿no? Digamos. Pero claro, entonces ese capital que te debería quedar parado, como debajo del colchón, por decirlo de alguna manera, que no estaría financiando nada productivo, sería como el equivalente a estas imágenes que tenemos de los piratas enterrando los tesoros. Claro, ese tesoro es riqueza, pero que no está financiando nada, está ahí inmovilizado, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Sería capital que no se puede usar productivamente, va a un paraíso fiscal, entre comillas, se sanea y desde allí ya puede volver incluso la misma economía para financiar actividades productivas. Sí, yo creo que de eso hay bastante. Otra cosa es pensar que, digamos, persiguiendo, o sea,
siempre vas a tener capitales que no vas a controlar, salvo que tengas una economía tremendamente totalitaria en todos los aspectos. Yo creo que no se han perseguido los paraísos fiscales todo lo que los estados podrían haberlos perseguido porque les sirve para eso está bastante claro, pero aún así pensar que la economía funcionaría mucho mejor si todo esto se eliminara porque entonces no habría, todos los capitales serían en origen lícitos y no, eso es falso, o sea, seguirías teniendo capitales ilícitos desde la perspectiva estatal, pero que quedarían enterrados sin poder financiar nada. Yéndonos un poco al panorama macro, vamos a tener bajadas de tipos, parece que estamos cambiando de ciclo. ¿Crees que esto puede ser bueno? Creo que esto puede reforzar también la teoría que parece que también está siendo validada de que el oro está ganando fuerza, Bitcoin está ganando fuerza. ¿Cómo lo estás viendo? A ver, estamos teniendo bajadas de tipos en los bancos centrales. Si uno mira los tipos de interés a largo plazo, a 10 y no digamos ya a 30 años, no están bajando, sino que están subiendo. Especialmente en Europa, Alemania, Francia, también Reino Unido. La deuda pública a 30 años está en máximos, pues, en el caso de Alemania desde 2011, Francia creo que desde el 97, o bueno, no, también por ahí, Reino Unido 97. Si nos vamos incluso a Japón también, la deuda pública a 30 años máximos históricos. Entonces, los bancos centrales bajan los tipos a corto. Eso lo normal es que se tradujera también en una bajada de tipos a largo, pero esa bajada o no es ni mucho menos equiparable o directamente no se produce. Quiero decir, en Europa hemos pasado de tipos del 4 al 2 y durante ese periodo los tipos a largo han subido. En Japón es verdad que han subido tipos, pero están en el 0,5. O sea, y en cambio, la deuda a 30 años te está yendo al 3,5%, ya digo, máximos históricos. Entonces, eso desde mi punto de vista, ¿qué está indicando? Lo que está indicando, o sea, puede indicar varias cosas, pero lo que creo que está indicando es que hay un exceso de deuda en el sistema, que se espera que se siga emitiendo más deuda y que no hay tanto apetito por esa deuda como la ha habido. O sea, yo creo que los gobiernos como que siguen instalados en muchos casos en la década pasada, que se emitía todo lo que fuera y los tipos se mantenían bajos. Aquí como que ya estamos llegando a ciertos puntos de saturación de deuda. No estoy hablando de insolvencia, pero sí estoy hablando de no te vamos a comprar toda la deuda a un tipo de interés ridículo. Entonces, si tú quieres colocar más deuda, vas a tener que pagar más. Entonces, claro, ¿por qué vemos esto? Yo creo que con bastante claridad. Es verdad que estamos hablando de otra moneda y demás, pero Suiza. Suiza, pues en principio, claro, si hubiese otras dinámicas que están impulsando al alza el tipo de interés a largo plazo, también deberíamos ver que los tipos de interés a largo plazo de Suiza están aumentando. Porque podría ser que prevemos que vaya a haber un boom de inversión en todo el mundo y que el capital va a escasear y como el capital escasea, pues la financiación que va a la deuda pública también se reduce y eso sube los tipos de interés. Vale. Aún así sería un problema de exceso relativo de ofertas con relación a la demanda. Pero en el caso de Suiza, los tipos de interés a largo plazo se han mantenido o bajado y están muy cerca, incluso entre el 0 y el 1%. ¿Por qué? Pues porque Suiza es un país no solo muy reputado en cuanto a solvencia, sino que tiene superávit. Y la perspectiva es que la deuda pública de Suiza cada vez va a ser menor, no mayor. Entonces, claro, en ese caso, el tipo de interés no se te dispara, ¿no? En Estados Unidos, en Japón, en la mayor parte de Europa, sí. ¿Por qué? Por esto, desde mi punto de vista. Entonces, exceso de deuda pública futuro. ¿Eso qué implica? Pues implica que la deuda o se paga con inflación o la mantienes con tipos de interés muy altos. Y tanto uno como lo otro justifican tipos de interés a largo plazo, nominales al menos, más altos hoy. ¿Cómo está viendo la estrategia de Trump? ¿Cuál de hemos visto todas? que la estrategia de intentar traer a las empresas de vuelta, tema de aranceles, un poco política económica que está llevando. No, lo decía porque también hay una estrategia de política monetaria de quiero dejar los tipos de interés al 1%, tal. Vale, eso es para llevar Wall Street a máximos. Sí, bueno, yo creo que también es para bajar el coste de financiación de la deuda pública, porque claro, ahora mismo el mayor gasto del presupuesto estatal ya son los gastos financieros. Y si tú vas a seguir emitiendo deuda, porque claro, Trump era, no, yo aquí voy a... Bueno, Trump o el entorno, en su momento también estaba Elon por ahí, voy a bajar el gasto y voy a conseguir equilibrio presupuestario. No. Claro, si no has hecho nada de eso y vas a seguir teniendo 6 o 7 puntos de PIB, hombre, pues los gastos financieros, preocúpate si no bajan, ¿no? Pero bueno, yendo al tema de la guerra comercial. A ver, de entrada es importante entender que Estados Unidos no lo puede producir todo. Entonces, cuando se dice, no, vamos a traer muchas empresas, bueno, lo que deberías traer
o lo que vas a poder traer no son todo tipo de empresas. Deberías centrarte en atraer las que tienen mayor valor añadido relativo. No tiene sentido que te puedas a producir, no sé, textil en los Estados Unidos, sobre todo si con eso quieres dar mucho empleo, porque la tasa de paro ahora está subiendo, pero estamos hablando del 4,5%. Entonces, ¿cuánto? Y además, claro, si dijeras, no, pero vamos a traer a muchos inmigrantes, entonces, no, ya, pero estás reduciendo la población inmigrante. Entonces, tienes un cuello de botella claramente en el mercado laboral, que no hay mucha más población. Estamos hablando de decenas de millones de personas que puedas movilizar para emplearlos. Entonces, si quieres producirlo muchas más cosas dentro, tienes que priorizar. Tienes que priorizar si produces unas cosas u otras. Entonces, ¿tiene sentido que por cuestiones geopolíticas o geoestratégicas Estados Unidos intente retener internamente ciertas industrias que sean claves militarmente de cara al futuro? Podría tenerlo si esa fuera la justificación. Pues hombre, podríamos ver pros y contras, porque claro, cuando un país como que se aísla del resto del mundo y se vuelve muy autónomo geopolíticamente, también es como, o sea, el coste de ir a una guerra se reduce. No. Claro, si el suministro de elementos esenciales está en otro país, yo no tengo tanta autonomía para ir a la guerra, ¿no? Entonces, países muy separados o economías muy separadas son economías que pueden ir más fácilmente a la guerra que cuando están más interconectadas, o al menos había sido la teoría durante mucho tiempo. Rusia y Ucrania ya hemos visto que no es exactamente así, porque Europa también estaba muy integrada con Rusia, etcétera, y eso se ha roto, ¿no? Pero en general, cuanto más integrado estás, más costoso es romper esa integración. Pero bueno, tendría cierta lógica, porque es una lógica, si lo quieres, extraeconómica. Estamos asumiendo costes económicos para garantizar seguridad y priorizamos. Es como gastar en defensa, ¿no? A lo mejor no tiene una lógica económica de cuál es el retorno a corto plazo, pero estás como articulando la protección del país. Pero es que Trump ha ido mucho más allá. Y no es solo quiero que ciertas industrias estratégicas clave para mi seguridad nacional estén dentro del país, como podrían ser los chips, ¿no? Por ejemplo, pues claro, sí, que se produzcan en Taiwán, pues es un riesgo geopolítico de primer nivel para Estados Unidos, porque si China invade Taiwán y te hace un bloqueo, pues te quedas sin el suministro de eso, ¿no? Pero es, no, aquí que entre todo y que vuelva todo, ¿no? Es que eso no es posible y además ni siquiera es beneficioso. De momento, ¿qué está pasando con los aranceles? Pues lo que está pasando es... no están aumentando hoy por hoy los precios de los bienes de consumo, o no, vamos, sí que es verdad que el IPC está remontando un poco, pero no estamos viendo un aumento dramático, pero los precios antes de aranceles de los bienes importados no están cayendo, se están manteniendo. ¿Y esto por qué es relevante? Porque si fuera cierto, como decía Trump, que el grueso de los aranceles lo van a pagar los exportadores extranjeros para vender a Estados Unidos, claro, para que si antes de aranceles el precio era 100 y ahora le subes un 20%, claro, para que el precio siga siendo 100 para el americano, tendrías que bajarlo pues a 85. Entonces, que no haya bajado significa que el arancel sí lo paga el estadounidense. Entonces, si no lo paga el consumidor, ¿quién lo está pagando? Pues todo apunta a que la empresa estadounidense que importa productos y que se está comiendo el arancel contra su margen. Es decir, es como una subida encubierta del impuesto sobre sociedades. Ya sea, o sea, otro dato que a veces no se suele poner encima de la mesa es la mayor parte de las importaciones a Estados Unidos no son de bienes de consumo finales, son de bienes intermedios para las empresas. O sea, que ya por ahí tiene sentido que lo soporte la empresa. Pero es que incluso los que son de bienes de consumo se te lo puede estar comiendo el distribuidor, por ejemplo, y decir, oye, no subo el precio y el arancel me lo como contra mi margen. Entonces, al final estás teniendo una subida encubierta del impuesto sobre sociedades a empresas que estén internacionalizadas o que su estructura de producción dependa de flujos internacionales, que entiendo que Trump querrá combinar en los próximos años con una bajada de impuestos de sociedades a todas las empresas, pero que será relativamente beneficiosa para las que estén menos expuestas al comercio internacional. Porque claro, esas no pagan aranceles y pagan menos impuestos de sociedades. Las otras pagarán menos sociedades, pero más aranceles que se quedarán parecidas. Bueno, es como utilizar la fiscalidad para favorecer un repliegue interno de la economía, que es, entiendo, lo que está intentando hacer. Y en el camino, además, también recaudar más. La recaudación para aranceles está aumentando, pero aún así el déficit no te baja, lo cual es un desastre. Bueno, claro, una subida de impuestos de sociedades no es bueno para las empresas, y las empresas están quitando, diría yo, que es lo que ahora más claramente está funcionando en la economía y lo que sostiene la economía, toda la industria de la IA
que es la que está moviendo el grueso de la inversión interna y que además, si nos fijamos, son empresas a las que Trump ha eximido de aranceles. O sea, sí que se han puesto aranceles, pero oye, si hay un compromiso de que en 5 años invierto aquí, no te los voy a cobrar. Vale, entonces no están pagando aranceles, afortunadamente, porque si no sería un desastre. Entonces, esa industria que era la más vigorosa y la que más está creciendo y la que más está sosteniendo la economía no se ha visto afectada por la guerra comercial, pero el resto ya iremos viendo cómo evoluciona, pero yo sí tengo una percepción, viendo pues eso, evolución de consumo, de inversión en esos sectores, que no lo están pasando bien porque ha sido equivalente a una subida de impuestos a las empresas, claro. Y bueno, yéndonos un poco más abajo, Argentina, hemos tenido bastante revuelo con las elecciones ahí en Buenos Aires. ¿Cómo es un poco todo lo que ha sido la trayectoria de los 2 primeros años de Milei y cómo puede seguir hasta ahora? El primer año de gobierno de Milei fue muy bueno y mucho mejor de lo que muchos esperaban, incluyendo yo mismo. O sea, yo no es que tuviera malas perspectivas, pero creía que iba a ser mucho más complicado remontarlo de lo que fue. A su vez, el peronismo y todos los aliados peronistas, la idea que tenían era no va a poder resolver todo el hipotecón o todo el entuerto gigantesco que le hemos dejado, toda la bomba de relojería, de hecho era una bomba de relojería como tal, le va a estallar en las manos, va a sufrir una hiperinflación y al sufrir una hiperinflación lo vamos a echar y por tanto regresaremos pronto al poder. Eso no pasó el primer año. Fue una sorpresa muy positiva, yo creo que para todo el mundo, no sé si incluso también para Milei, pero desde luego para todo el mundo. La economía creció incluso menos, o sea, la economía decreció, pero decreció mucho menos de lo que se esperaba que iba a decrecer. La segunda mitad de 2024 económicamente fue muy buena, de trayectoria clarísimamente ascendente. 2025 yo creo que ha sido un año política y económicamente malo, y mucho peor de lo que la mayoría esperaban, dado el antecedente de 2024. Políticamente ha sido malo. Pensemos que en febrero se da el escándalo Libra y a partir de ahí yo creo que no sé si como inercia de eso o una sucesión a otra, pero digamos que casi hemos tenido algún tipo de escándalo, de fricción, de problema político mes tras mes, ¿no? Y no digamos ya pues las sospechas de corrupción del entorno más cercano de Milei en agosto, que el gobierno no ha dado una respuesta en absoluto satisfactoria a ello. También es verdad que hay como una presunción de no, es claramente culpable. Bueno, ya veremos, que sigan las investigaciones judiciales. No hay ni un solo imputado de momento. La misma gente que te dice, no, seguro que es culpable. En España tienes a todo el entorno del presidente del gobierno imputado y te dicen, no, es lawfare, aquí no hay nada. Y dices, bueno, vamos a ver. O sea, por certeza epistémica, ¿no? Bueno, dicen que no se enriquecieron. Sí, ya se le condena que no se enriquecieron. Sí, claro, pero que, o sea, algo es más probable hoy por hoy que haya algo de corrupción, algo o mucho, pero al menos algo de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez que en el entorno de Milei, simplemente porque aquí muchos jueces distintos han apreciado indicios de que algo puede haber. Y además están imputados, ya digo, pues eso, el entorno personal y político de Pedro Sánchez. De hecho, vamos, en el caso de Ábalos y demás, yo creo que la probabilidad de que haya corrupción es altísima, incluso por parte, o sea, los propios socialistas te lo van a decir, ¿no? Pero bueno, aún así esperemos a que avancen las investigaciones judiciales. En el caso de la corrupción del entorno de Milei, de su hermana, etcétera, es que no hay nadie imputado de momento. Que a lo mejor lo hay, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que estoy convencido de que no la haya. Son políticos y la política corrompe y perfectamente podría haber corrupción. Pero, hombre, también esperemos un poquito a ver si al menos imputan, ¿no? Cuando imputen, pues ya puedes decir, oye, los tribunales algo están viendo o algo creen que puede haber. Pero es que si ni siquiera hay imputación, no sabemos incluso si es toda una operación mediática, que no estoy diciendo que lo sea, pero bueno, a ver si avanza un poquito más. Aún así, las explicaciones políticas han sido muy insatisfactorias. Y eso alimenta la sospecha, claro, porque si tú no contestas, pues ¿por qué no contestas? Algo puede haber ahí, ¿no? Pero bueno, políticamente, además se han roto puentes con los aliados en el Congreso, con los gobernadores. Yo creo que en parte era una estrategia electoral romperlos para sacar buenos resultados. No se han sacado, entonces has volado los puentes de entendimiento y no has ganado nada por el otro lado. Tampoco sabemos hasta qué punto es todo un problema de Milei o de mala gestión de Milei, porque también es verdad que los aliados en el Congreso, muchos de ellos lo eran porque pensaban que Milei tenía un apoyo gigantesco entre la población y entonces no se querían enemistar. Los gobernadores también pensaban lo mismo y por tanto aceptaban. Ahora que huelen sangre, pues aunque haya voluntad de entendimiento, no van a querer entenderse y te van a querer tumbar. Es más, incluso yo creo que
hay bastantes motivos para pensar que se está organizando, si lo queremos, un pseudo golpe blando contra Milei. Es decir, Argentina es un régimen presidencialista. Al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo se los escoge por separado, no es como aquí que escoges el Legislativo y es el Legislativo el que escoge el Ejecutivo, son votaciones separadas y por tanto que tienen mandatos distintos, tanto temporales como funcionales. Por tanto, Milei tiene que terminar sus 4 años, porque se le ha elegido para que esté 4 años. ¿Qué pasa? Que la oposición ya se está como organizando, de hecho ya han salido destacados peronistas como el expresidente Duhalde, diciendo que si en las elecciones legislativas de medio término de finales de octubre no le va bien, eso como que significa que ha perdido el respaldo popular y por tanto habría que transicionar a un gobierno de unidad nacional expulsando a Milei a través de un juicio político, que es una especie de moción de censura, pero no es la moción de censura española, es que la moción de censura es algo potestativo del Parlamento, porque es el Parlamento quien ha escogido a Pedro, en este caso en España, a Pedro Sánchez. Por lo tanto, de la misma manera que el Parlamento te escoge, el Parlamento te puede echar. Aquí no es el Parlamento el que ha escogido a Milei. A Milei se le ha escogido por votación popular y por tanto ha de ser la votación popular, dentro de las reglas constitucionales de un régimen presidencialista, quien lo eche. Que sea el legislativo el que lo eche, el procedimiento del impeachment estadounidense, es algo irregular para casos extremos. Pues no sé, que haya cometido un delito o que clarísimamente esté incapacitado mentalmente para seguir gobernando. Pero aquí se está planteando como una moción de censura al uso en España por, oye, creemos que ya no tienes apoyo popular, te echamos. No. Entonces, todo eso políticamente es muy desestabilizador y sea culpa o no de Milei, 50% sí, no, 90-10, me da igual. Políticamente ha sido un mal año para el gobierno. Económicamente también ha sido un mal año. ¿Por qué económicamente ha sido un mal año? Por varias razones. Enero y febrero no fueron malos. Marzo fue muy malo. ¿Por qué? Pues porque se palpaba en el ambiente, incluso el gobierno yo creo que alimentaba un poco la rumorología, que iba a haber un cambio de régimen cambiario, valga la redundancia. Entonces, claro, si tú no sabes cuáles van a ser, como empresario, como inversor, como ahorrador, las reglas de juego cambiarias que van a regir a corto plazo, dices, oye, yo me quedo en el dólar o me quedo en liquidez y no compro dólares, por ejemplo, a un precio que no sé si va a estar vigente o no. Entonces, esto se resuelve, esta incertidumbre, en abril, con la salida del cepo y el nuevo esquema cambiario, y a partir de ahí se añade algo de certidumbre, y es verdad que abril es un mes relativamente bueno. Bien, problema, que claro, en octubre tienes las elecciones de medio término. Desde junio más o menos, los mercados empiezan a decir, oye, esto, aquí qué va a pasar, aquí hay riesgo. Se empiezan a perder las coaliciones que tenía Milei en el Parlamento, empiezan a llegar votaciones de vamos a aumentar el gasto, Milei las veta, no está claro que pueda sacar adelante los vetos, cuando eso es algo también muy irregular. Históricamente el presidente veta y no consigue el Parlamento o el Congreso mayoría para levantar el veto. Aquí le han levantado 4 vetos a Milei, ¿no? Entonces empieza a haber los mercados gobernabilidad problemática de cara a mantener el equilibrio presupuestario y eso provoca una caída de la demanda de activos argentinos. Es decir, la gente quiere tener menos pesos y se refugia en el dólar, que es algo típico sobre todo en las elecciones presidenciales argentinas. Pasó en 2019, cuando el peronismo ganó las primarias y estaba claro que Macri se iba, la bolsa cayó un 50%. Y la prima de riesgo se te fue de 500 a 2.000 y pico puntos básicos en un par de días. ¿Por qué? Porque la gente veía lo que estaba por venir y se fue, ¿no? Entonces, aquí tienes una huida de activos argentinos, te refugias en el dólar y ahí Milei, o su gobierno, no sé quién lo hizo, pero vamos, toma lo que en retrospectiva sabemos que ha sido una mala decisión, que es, si cae la demanda de activos argentinos, cae la demanda de pesos, se aprecia el dólar, se deprecia el peso, eso me va a importar cierta inflación. Mi principal baza electoral con la que fui elegido, ¿cuál es? La lucha contra la inflación. Si me repunta la inflación a algo, tampoco estoy diciendo ni mucho menos de volver a... No, pero ahora está en el 2, pues imagínate que se va al 3, al 4, al 4,5. Justo antes de las elecciones, eso me llevará a perder votos. Y eso aún... Claro, si la perspectiva es que voy a ir perdiendo votos, la huida aún será mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estabilizar el valor del peso en un contexto en el que la gente no quiere pesos. ¿Cómo puedo estabilizar el valor del peso en un contexto en el que la gente no quiere pesos? Subiendo los tipos de interés. Hago emisiones de deuda pública a altos tipos de interés para reabsorber pesos, subo los encajes bancarios, también en parte vendo dólares, pero bueno, sobre todo subir los tipos de interés. Claro, la subida de tipos de interés, que en la jerga argentina esta se ha conocido como apretón monetario, es brutal. ¿Vale? Los tipos de interés a un día llegan a ser más del 100%, equivalente anual.
Es verdad que es 100% nominal, no real, pero bueno, la inflación es el 30 anual, más o menos. Entonces estamos hablando de un tipo de interés real, no sé, del 70%. Entonces, ¿qué economía puede funcionar con un tipo? No, el crédito que había sido durante 2024 y la primera parte de 2025 el impulsor del crecimiento económico en Argentina se desmorona. Es decir, ahora mismo la tasa de variación está muerta, la del crédito, porque claro, nadie está pidiendo crédito o estaba pidiendo crédito a estos tipos de interés tan altos. Vale, con eso consigue controlar la inflación. Pero, aunque no tenemos todavía estadísticas definitivas, todo indica a que desde junio más o menos la economía ha vuelto a entrar en recesión. ¿Por qué? Porque claro, tienes una subida tan brutal de los tipos de interés, te machaca la economía. ¿Esa recesión dónde se ha sentido especialmente? No en las provincias más agrarias, que no están muy... Es un sector exportador, que ya está capitalizado, que vende fuera, no le ha afectado mucho. Se ha sentido sobre todo en zonas industriales y comerciales, como por ejemplo Buenos Aires. Entonces, ahí es muy probable que la economía, aparte de las sospechas de corrupción y demás, sí hayan jugado un papel muy decisivo, pero no por... Hay gente que dice, no, es que todos los 2 años han sido un desastre. No. Si miramos los indicadores de confianza en la economía, confianza del consumidor, confianza del inversor, hasta abril, mayo se mantienen muy altos, incluso junio, pero sobre todo julio y agosto, y sobre todo agosto, o sea, por ejemplo, salió hace algunos días gente que es optimista económicamente con respecto al futuro, gente que es pesimista. Bueno, pues hasta junio o así era como 50-50. ¿Vale? En la segunda quincena de agosto, la gente optimista te ha caído, no sé si al 10%. O sea, el golpe del apretón monetario en julio y agosto ha sido brutal. Y claro, se ha votado en ese contexto. Entonces, si en ese contexto tenías una economía que aparentemente se estaba recuperando y de repente vuelve a caer, y además políticamente tienes todo ese ruido, fundado o no, no lo sé, que se ha generado, pues lo que ha sucedido desde mi punto de vista no es tanto que la gente haya votado masivamente al peronismo. El peronismo no ha sacado mejor resultado electoral. Lo que ha sucedido es que Milei las presidenciales las gana con sacar el 55-56% de los votos, un 30-31% de los votos son suyos, o sea, suyos en el sentido de que son libertarios más o menos convencidos que bancan a Milei. Y luego tienes, pues eso, un 20-25% que son votos de prestado. Votos de gente que votaba a Juntos por el Cambio, a PRO, a los radicales, que para que no ganara el peronismo, votó a Milei. Claro, esa parte de la población es, desde mi punto de vista, la que no ha votado ahora a Milei. Tampoco ha votado al peronismo, pero no ha votado a Milei. Y por eso Milei se ha quedado en torno al 30 y pico por ciento, que es el mínimo que tiene en casi cualquier encuesta que se haga. Pero la clave está en, vas a conseguir... Yo no soy politólogo y a lo mejor me estoy equivocando, pero lo que entiendo es, y menos en politólogo de Argentina, pero lo que entiendo es, tienes que volver a seducir, a conquistar electoralmente a esos votantes que te han dejado de apoyar y que te apoyaron antes. Y eso va a resolver lo que suceda en octubre, y lo que suceda en octubre va a resolver si Milei, por un lado, puede vetar aumentos del gasto, en cuyo caso el equilibrio presupuestario estaría asegurado, si no, pues te van a romper todo el programa económico, que se asienta sobre todo en el equilibrio presupuestario. Y también veremos, porque aquí es un poco más complejo, pero si el Congreso puede vetar o no los decretos de Milei. Porque si el Congreso no puede vetar los decretos de Milei, aunque Milei no tenga mayoría en el Congreso, podría hacer muchas reformas vía decreto que no serían vetados por el Congreso, lo cual también es muy anómalo, ¿eh? En general, el Congreso argentino no ha tenido capacidad para vetar, para voltear decretos presidenciales, pero ahora se están movilizando para que puedan hacerlo. Pero bueno, ese sería un poco el panorama. Entonces, ¿hay motivos para el pesimismo? Sí, porque parece que todos los poderes fácticos de Argentina se han coaligado para tumbar el plan económico del gobierno, aparte de las meteduras de pata que el propio gobierno, sobre todo desde un punto de vista político y también en julio y agosto económico, han perpetrado. Ahora, ¿significa que el proyecto político está agotado y derruido? No, porque incluso con escenarios no especialmente optimistas, yo creo que se puede llegar a un cierto equilibrio donde no se destruya, equilibrio político, donde no se destruya el equilibrio presupuestario y donde incluso puede haber cierto margen para sacar adelante alguna reforma. Ahora, revolución liberal, libertaria estos 2 próximos años no va a haberla porque no hay mayoría en el legislativo suficiente. Lo importante, lo crucial, sería que se consolide la recuperación y la eliminación de la inflación, que se abra un poco más la economía, no como nos gustaría, pero bueno, que no esté el régimen totalmente encerrado, que por tanto tengas unos 2 buenos años de crecimiento y recuperación económica y que en 2027 ya no solo
tenga Milei posibilidades de ser reelegido, que eso, bueno, según a quien ponga el peronismo como rival, a lo mejor no es tan complicado, sino que como también hay nuevas elecciones legislativas, ahí vuelvan a meter, porque se elige media cámara en cada elección legislativa, entonces ahora van a meter a muchos, pero no va a tener mayoría. Si en 2027 vuelven a meter otra tanda de muchos, ahí sí puedes tener una mayoría política amplia y ahí sí se podrían impulsar reformas. Pero bueno, imagínate lo que queda, ¿no? Esos 2 años que quedan pueden ser o muy buenos o muy malos según lo que sucede. ¿Crees que la respuesta tras el varapalo un poco de las elecciones en Buenos Aires de aumentar el gasto social es más electoralista o es algo realmente convencido? No, yo creo que es... A ver, desde mi punto de vista es un retroceso ideológico, ¿vale? ¿Por qué? Porque está como validando que aumentar el gasto público en determinados momentos puede ser conveniente. Ahora, a ver, también contextualicemos, ¿no? Porque creo que la crítica libertaria pura hay que hacérsela porque él se vende como libertario puro y por tanto se te tiene que juzgar en los propios términos en los que tú pides que se te juzgue, pero también hay que contextualizarlo todo. A ver, Milei ha recortado desde 2022 o 2021, no meto 2023 porque 2023 ya fue un año de recortes del peronismo, pero con respecto a un año normal, tanto del peronismo como del macrismo, 2019, ha recortado el gasto público 6 puntos de PIB. Ahora lo ha elevado 2 décimas. Claro, si estamos diciendo ha recortado 60 décimas y ahora lo ha elevado 2, pues hombre, la magnitud sigue siendo abrumadoramente mayor hacia el recorte. Ahora, claro, has elevado 2, o sea, estás como admitiendo que hay que elevarlo, ¿no? Estás como diciendo estaba equivocado. Ahora claro, por eso, al menos en la dirección, ¿no? Como que no, hay que dar marcha atrás en parte, aunque sea una pequeña parte. Luego, claro, yo ahí ya no conozco, porque para eso hay que estar sobre el terreno, las tripas del gasto público, pero el recorte en parte fue un recorte desordenado, porque una parte fue motosierra, que ahí sí que puede ser más quirúrgico, pero me da la sensación de que tampoco se fue. Es decir, se dijo, pues esta partida a 0, esta otra a 0, esta otra a 0. Y otra parte muy importante fue licuación. ¿Licuación qué significa? Que no aumentaron el gasto nominalmente tanto como la inflación. Entonces es verdad que has tenido muchas partidas donde casi se ha recortado el gasto linealmente y eso es óptimo desde un punto de vista de planificación presupuestaria. Pues no necesariamente, porque a lo mejor has recortado algo que es muy importante y no lo has ajustado bien y otro que a lo mejor deberías haber recortado más no lo has hecho, ¿no? Vamos, en el contexto en el que lo hizo yo creo que es completamente comprensible y justificado que lo hiciera porque tenías una economía al borde de la hiperinflación y lo que había que hacer era cuadrar las cuentas lo antes posible y como fuera. Luego, con tiempo, sí que deberías ir como recomponiendo las prioridades presupuestarias. Entonces, bueno, no sé si... Mi impresión es que esto es sobre todo electoralista, para mandar un mensaje tanto al electorado como sobre todo a los gobernadores o a aquellos aliados potenciales del Parlamento que quieren... que son más centrados y que quieren aumentar algo el gasto, es como decirles, oye, me abro un poquito a aumentar algo el gasto para que podáis pactar conmigo y no votéis junto con el peronismo para directamente reventar el equilibrio presupuestario. Vamos a mantenernos dentro del equilibrio presupuestario, pero no me cierro del todo a aumentar algo el gasto. Pero bueno, también cabría la posibilidad de que haya dicho, oye, aquí es que de verdad hemos recortado demasiado. Yo puedo pensar que la educación privada es mejor que la pública, pero si todo es educación pública y no hay privada, porque no lo he privatizado y no puedo privatizarlo porque no tengo mayoría, pues claro, si reduzco muchísimo el gasto, pues a lo mejor me estoy cargando el monopolio, o sea, el servicio que solo está proveyendo el Estado, lo estoy proveyendo mal, ¿no? Entonces, bueno, ¿podría haber algo de eso? Sí, no lo sé porque no estoy en las tripas del gasto y no lo sé evaluar. Tampoco sé hasta qué punto un burócrata, un político es capaz de evaluarlo en la propia Argentina, ¿no? O sea, con un observador externo, pues ya no digamos. Pero mi impresión es que es más una jugada pactista, electoralista, que tiene un coste relativamente pequeño. O sea, al final el neto de reducción de gasto es brutal, pero ideológicamente es una derrota de los fundamentos, ¿no? Aunque Milei siempre ha dicho que los caminos, o sea, quiero decir que él siempre ha estado dispuesto a hacer algo de esos compromisos, que el destino nunca es una línea recta, sino que tienes que ir zigzagueando para llegar a destino porque la política te mete muchas trampas en el camino.
el riesgo ahí es que se politice demasiado. Es decir, yo puedo entender cierto pragmatismo en la gestión política, porque si no, o sea, si el que tienes enfrente no tiene escrúpulos y tú dices, no, yo soy muy puro y no, pues claro, te va a machacar y te va a enterrar. Pero claro, cuando entras demasiado en ese juego, te estás convirtiendo en lo que es el otro. Entonces, es un equilibrio muy complicado de mantener. Es muy complicado también juzgar desde fuera, porque no sabes hasta qué punto Milei de verdad está cambiando de ideas, incluso inconscientemente, o no lo está haciendo y solo le está teniendo una trampa para luego a lo mejor recortar otro punto del gasto. ¿No? Vale, he subido 2 décimas y ahora recorto otro punto entero. Es difícil, pero creo que el trabajo externo, sin inquina, sin mala fe, en el sentido de voy a criticar, haga lo que haga, sino bueno, analizando fríamente lo que sucede, el trabajo de un analista externo liberal libertario sí es, cuando pasan esas cosas, criticarlo, desde luego. Luego te equivocarás o no porque no tienes la información interna contextual, pero al menos de entrada, que aumente el gasto no es algo que un liberal libertario pueda apoyar y por tanto hay que decirlo y criticarlo. Yo creo que a veces también el agravio comparativo de que cuando tienes honestidad intelectual y tienes ideología, criticas al tuyo de no está bien y el otro no tiene honestidad intelectual y haga lo que haga, podrían privatizar la sanidad, que serían capaces de justificarlo. Sí, no, está claro. Es una diferencia que yo creo que a veces perjudica al que lo está haciendo precisamente bien. Sí. Eso es totalmente correcto. De hecho, el último año del peronismo, 2023, ya te he dicho que fue un año de recortes. Incluso planeaban mayores recortes, porque es que es obvio, o sea, tienes que cuadrar el presupuesto de una manera o de otra. Y esos recortes no se le han reprochado al peronismo, y en cambio sí se le han reprochado a Milei, ¿no? Milei puede estar dando, por ejemplo, más ayudas a los más pobres a través pues, de asignación universal por hijo, etcétera, mucho más de las que daba el peronismo, y puede haber bajado la pobreza. Según la midamos o no, la habrá bajado más o menos, pero que la ha bajado y que está por debajo del nivel en el que la dejó el peronismo, es así. Ya digo, según la midamos, está muy por debajo o solo algo por debajo, pero está por debajo. Y en cambio, la idea es que Milei se despreocupa de los pobres y que el peronismo los protege, ¿no? Y por supuesto, es un discurso tramposo, pero está ahí. Y bueno, ahí de nuevo, pues un poco lo mismo que decía con respecto a los políticos, con respecto a los analistas o los, no sé, intelectuales, me parece un poco pretencioso, pero que analizan todo eso. Claro, tú dices, los del otro lado son deshonestos. Entonces, si nosotros somos honestos, pues jugamos con un brazo o los dos atados en la espalda. Claro, pero convertirte en lo otro es ser lo otro. Entonces, tampoco me vale decir, no, es que hay que combatir con sus mismas armas, porque entonces te enquistas en la trampa de yo te miento. O luego el otro acaba diciendo que tú haces lo mismo que él, entonces tú eres igual de malo. Bueno, pero eso no, pero yo creo que también, o sea, tú te transformas, es decir, cuando tú empiezas a hacer trampas, tú te transformas en un tramposo, y el tramposo, pues al final es una persona, bueno, pues cínica, y en el caso de la política, pues que se preocupa por el poder, Claro. Y no hay que perder de vista que el poder, en todo caso, o sea, como liberales libertarios lo queremos limitar y que sea el mínimo posible, pero el poder político, en todo caso, es un instrumento para llegar a una dirección, no es un fin en sí mismo. Y cuando perdemos esa perspectiva de que es un instrumento que hay que intentar eliminarlo, ¿no? Como bueno, el anillo en El Señor de los Anillos, hay que eliminarlo, y lo empezamos a considerar un fin en sí mismo, porque a veces me le dice, si no tenemos nosotros el poder, lo tienen los de enfrente. Y eso es correcto, es decir, el poder es un juego de suma cero, si no lo tienes tú, lo tiene el otro, y si lo tiene el otro, no lo tienes tú, pero cuidado, porque ese discurso, incorrectamente interpretado, también te puede llevar a yo voy a retener siempre el poder porque si no lo va a tener el otro. Y no, lo que tienes que hacer es eliminar el poder, para que no lo tenga nadie, no para que lo tengas tú y no el otro, ¿no? Entonces, bueno, cuidado también con eso. Y todo eso es un ejercicio de corrupción, en este caso no crematística, sino de corrupción moral, intelectual, que se puede dar dentro de la esfera política, que no sé hasta qué punto se está dando con Milei o no, porque no estoy en su cabeza, que espero que no se esté dando, que es muy complicado que no se dé, lo que decía Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y que creo que es importante criticar esos casos para que no se dé o para minimizar cuánto se dé. Esperemos que quede en nada, porque si no, nos va a pasar como con Macri, que entró y salió, prácticamente sin dejar prácticamente nada cambiado. Sí, a ver, claro, al final uno dice que era peor, el peronismo o Macri. Obviamente el peronismo era muchísimo peor. Lo que pasa es que Macri, por ejemplo, no se preocupó por cuadrar las cuentas. En el caso de Milei, o sea, Macri no tenía un modelo económico sostenible. En algún momento tenía que reventar porque era financieramente insostenible. En el caso de Milei sí es sostenible en cuanto a, si lo quieres, recurrencia de ingresos y gastos, pero el problema es que tiene una deuda gigantesca que tiene que refinanciar continuamente. Y ahí, si se te cierra el mercado, como se le ha cerrado ahora, pues
te caes, ¿no? Es como, si yo tengo que pagar, si me vence una deuda de 1 millón de euros en un mes, yo por mucho que ahorre 1.000 euros más de lo que gasto, no voy a poder pagarla, tengo que refinanciarla. Con la refinanciación, ¿podré pagar la letra? Sí, si me refinancian en buenas condiciones, sí, pero si me refinancian en malas, no. Entonces, claro, mi ley como que ha cuadrado flujo de ingresos y gastos, y eso es condición absolutamente necesaria para salir de este bache, pero cargas con mucho. Pero claro, es que cargas con mucho y con mucha desconfianza histórica. No es solo que cargues con mucha deuda, es que cargas con mucha deuda en un país que sistemáticamente ha impagado siempre la deuda. Entonces, claro, cuando los mercados ven esa deuda dicen, y a ti te voy a refinanciar en buenas condiciones. O sea, si siempre has hecho lo mismo, te refinancio y luego me impagas, ya sea por inflación o por default. Entonces, no, me sigo sin fiar de ti. Es que, vamos a ver, Argentina ahora mismo tiene más riesgo país, paga tipos de interés más altos que Ucrania. O sea, un país que está en guerra, que está devastado financieramente, aún así se confía más en su capacidad de pago que en Argentina. No es un problema de capacidad, es de voluntad de pago. Yeah. Si la mitad del arco político, es decir, la alternancia política, te está diciendo que si llega al poder no va a pagar, claro, ¿quién le presta a ese país? Claro. Dices, o gobierna siempre mi ley, que no tiene por qué pasar, o es que no me van a pagar. Sí. Entonces, es complicado, más allá de los problemas y los errores que puede haber cometido, que los ha cometido tanto en el plano político como económico el gobierno de Milei. Total. Bueno, veremos. Juan Ramón, placer como siempre tenerte por aquí. El placer es mío. Y nada, espero que os haya gustado el podcast y nos vemos en el próximo podcast.